Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Hola, bienvenidos nuevamente. Luigi, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, aquí listos para traer un nuevo tema de biotecnología. De hecho, en una época donde hace mucho calor, porque ahorita está cerrado mucho el calor. Medio verano estamos. Estamos en medio verano, ya estamos muy, muy cerca. Y pues nada, Raymond, hoy les vamos a traer un tema que a mi parecer es la primera vez que vamos a hablar bien sobre este tema de biotecnología, porque siempre hemos estado muy con biomedicina, hemos estado mucho con la biotecnología de plantas, pero hemos estado descubriendo el otro tipo de biotecnologías como la ambiental. Bueno, de hecho, el anterior podcast fue marina, como que ya estamos metiendo otras cosas. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre otro tipo de biotecnología, ¿no, Raymond? Exactamente. De hecho, uno de los enfoques que tiene nuestra carrera de biotecnología, y eso lo llegamos a ver en una de las facultades adscritas a nuestra universidad, o dependientes, no sé cómo se diría, es precisamente las bioenergías. Que, no sé, yo creo que tampoco soy como que conozca mucho de eso, pero yo siento como que es la parte un poco menos biológica directamente de la biotecnología. Porque al final de cuentas, y como lo vamos a ver aquí, la forma de obtener energía, combustibles y eso a partir de organismos, o bueno, de materia orgánica, no necesariamente es que venga de organismos. Está un poco extraño. Sí, y justo yo creo que la biotecnología lo justifica en nuestra carrera porque nosotros tenemos ingeniería en biotecnología. Y los procesos que se utilizan para obtener los biocombustibles es mucho de la parte de ingeniería. Entonces, sí, yo creo que la utilización de biocombustibles es juntar el lugar de donde obtienes la parte que podrían ser residuos biológicos o de materias pues secundarias, por así decirlo, y llevarlos a un proceso de ingeniería tal cual. Así que, pues Raymond, ¿qué te parece si nos arrancamos con la palabra del día? Exacto, como ya habrán visto aquí en el tema y creo ya lo mencionamos, el tema de hoy es biocombustibles. Pero antes de entrar a los biocombustibles hay que hablar de un término que es muy importante, eh, que es la biomasa. Luigi, ¿has escuchado hablar de la biomasa? Sí he escuchado hablar de la biomasa, sobre todo en esta región en específico, porque creo que en Veracruz, o al menos aquí, está muy de moda, incluso de entrada las nuevas gasolineras que se abrieron de biodiesel, los nuevos lugares, bueno, no nuevos lugares, pero por ejemplo Potrero que pues produce mucha caña y también ahí se hace mucho de esto de bioetanol. ¿Hay Y... gasolineras de biodiesel? ¿Eh? ¿Aquí hay de biodiesel? Sí, aquí hay de No biodiesel. manches. Sí, sí, en Orizaba. Incluso en las carreteras cercanas hacia Córdoba, Coatusco y todos, ahí también te topas con eso. De hecho, está interesante porque las gasolineras están hechas así como de verde, como para que la gente piense como de, es buena para el ambiente, cuando puede ser Pemex, todo lo ¿no? contrario. Como Pemex. Como Pemex, de hecho. Entonces, sí, la biomasa yo creo que la he escuchado bastante, sobre todo en mi carrera, que es ingeniería en biotecnología, porque hacia donde nos llevaban era hacia bioprocesos o hacia bioplantas, y creo que tú no me dejarás mentir, creo que con clases del doctor Uzárraga o en clases de ingeniería con la doctora Tania, mínimo en algún ejercicio nos debieron de haber llegado a poner así como de, y a esto se recuperó de una biomasa. Ok, de hecho, yo la primera vez que escuché biomasa fue, pues ya sabes, en la Ajá. educación básica cuando te enseñaban fuentes de energía renovables y no Sí, renovables. sí, Ah, correcto. pues una de las que me llegaban a mencionar, pero así como que muy superficial, era la biomasa, que siempre entendía como que era, no sé, un montón de desechos que se estaban echando a perder y de Mm. ahí se obtenía gas. Aquí vamos a ver que de hecho la biomasa es mucho más importante que todo eso. De hecho, yo me la imaginé igual como una composta, por así Ándale, decirlo. con una Ujú. composta. Entonces, ¿qué es la biomasa? Pero antes no íbamos a decir palabras relacionadas con biomasa. Cierto. ¿Quieres empezar? Empieza. Yo diría tiasa. Yo diría masa de tortillas. Es como descomponer la palabra. Yo bio, ¿no? Tiasa es una empresa aquí de materiales y de constructora aquí en el estado de Veracruz. No sé si es mundial o de México, pero aquí en mi ciudad hay un Tiasa. Y ya. Pues yo diría masa, pero masa, bueno, dije de tortillas, pero quiero hacer referencia a masa en lo que nos alimentamos. ¿Ok? O sea, es como un conjunto de harinas con agua y ciertas proteínas, ¿no? A veces le echan huevo o leche, que es para crear productos alimenticios. No confundir con masa, el instrumento para golpear la masa. Ni con masa, que es la propiedad de la materia, que es la cantidad de materia que está en un espacio en específico. Ni con la canción Ah, no, ese es legendaria volumen, ¿no? de Masa que más aplauda. Y ya. Raymond. O masa, que es cuando necesitas más A. A, Necesitas más A. más Esta A. persona. Como el te vendo un A Oye, legendario. fíjate que estaba viendo como típicos TikToks que te aparecen de TikTok en el 2021. Y yo así como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y en efecto, el TikTok de 2021 daba mucho cringe. O sea, Sí. era un TikTok que no sé si te acuerdas que había como estas cancioncitas. Cuando empezó la pandemia, que había esas cancioncitas y la gente las bailaba. Que es prácticamente lo mismo que es TikTok ahora. Pero por alguna extraña razón, ahora causan cringe. Y el de Te Vendo un A, creo que es dentro de esas cosas del TikTok antiguo que causaban cringe.
Es cierto, de hecho, sí me han tocado esos videos que dicen que ya no estamos en el 2020. O eso me trae malos recuerdos de la pandemia. Ajá, exacto, exacto. Bueno, ahora sí, ¿qué es la biomasa? Bueno, como ya más o menos hicimos la referencia, biomasa va a ser referencia a toda esa materia orgánica que va a ser de origen biológico. ¿Qué quiero decir con materia orgánica? Materia que está hecha a base de carbono y de origen biológico que provenga de los seres vivos. Ok. Entonces, toda esta materia proveniente de los seres vivos que puede ser utilizada para crear energía. Y como ya mencioné hace rato, cuando me la enseñaron en la primaria, por decirlo así, es una fuente de energía renovable. Luigi, ¿qué es una fuente de energía renovable? Pues una fuente de energía renovable es algo que podemos pues, reutilizar. O que ya sea que lo estemos reutilizando de alguna, por ejemplo, los desechos de algo que podamos reutilizarlos para eso. O que ese mismo producto lo podemos usar pues hasta cierto punto sin consecuencias, como lo podría ser la energía solar. Sí, O básicamente. eólica, por ejemplo. Exacto. Algo que se pueda, digamos, que mantener y que no se vaya a acabar. Así a grandes rasgos, ¿no? No quise decirlo aparte de acabar porque pues la gente muy puritana podría decir, bueno, en algún momento el sol va a dejar de producir la energía que está produciendo Pues sí, porque es un puritano, pero cuando tú mueras el sol va a seguir vivo. porque el sol es tiene energía y toda la energía en algún momento tiene que acabarse, o sea, es un proceso natural del universo, de hecho por eso está explicado que el universo va a valer cheto en algún momento. Y ya sabes, toda acción conlleva una reacción. Pero tampoco ir a los extremos, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la biomasa? Pues como ya Luigi mencionó varias veces, generalmente viene de residuos o directamente no residuos, pero sino de cultivos o de partes biológicas que son necesariamente destinadas para esto. Pueden ser materia vegetal, cultivos energéticos que son, como acabo de decir, eh, no sé, terrenos fértiles donde se cultivan plantas específicamente para obtener biomasa. También puede ser residuos agrícolas, como el bagazo de la caña o lo que queda de, pues no sé, a lo mejor cáscaras de semillas y hojas de plantas y así que se cultivan. Directamente pueden ser restos de árboles, de alimentos o incluso pueden provenir de origen animal. Y así vamos a encontrar que tenemos biomasa sólida, que van a ser las maderas, el bagazo, las cáscaras, el estiércol de los animales. Vamos a poder encontrar biomasa líquida, que ahí es donde vamos a enfocarnos en este tema un poco en la biomasa líquida, y biomasa gaseosa, que también es otro de los temas que vamos a describir a lo largo del podcast. Y de hecho, aunque no está aquí en la parte donde tendríamos que escribirlo, pero me parece interesante hablarlo, que no todas las energías renovables son energías sustentables. O sea, no todas las energías que podamos tener que pueden ser renovables, significa que se pueden sostener bajo sí mismas. De hecho, a lo largo del podcast se van a haber dado cuenta que hay muchas materias, que las que mencionó Ramón sobre todo, que para producir biocombustibles, que es para lo que lo vamos a querer o de lo que vamos a hablar en este podcast, no nos va a servir de mucho si lo queremos producir de maneras industriales. Supongo que de manera casera puede servir, pero es mucho trabajo, como meses de trabajo para que consigas que tal cosa obtenga tal energía y que vaya a tal lado. Pero a mi parecer es como importante recalcar a la gente que sea renovable y no sea que es sostenible. Ejemplo de energías renovables y sostenibles, la eólica. Es un gran ejemplo, porque prácticamente si dejaran de haber fuerza de vientos, también la humanidad sería al carajo. Y si dejaría de haber la fuerza de la energía del sol, también no sobreviviría la humanidad. O sea, no tiene sentido. Pero hay energías como residuos, como el bagazo que mencionaba Raymond, o los residuos de... qué otro habías mencionado? El de la caña, el de la cáscara, el de las semillas, que para obtenerlas en grandes sobre todo las semillas, que para obtenerlos en grandes cantidades, algunas en específico, pues necesitamos producir eso en gran cantidad y a veces muchos, para llevarlo a procesos industriales, nos va a terminar deteriorando el ambiente o el medio ambiente en el que se encuentren estas. Entonces, nada más, como recalcarlo, que diferenciar entre sostenible y renovable. Ok. Damos comienzo al tema de hoy. Correcto. Y bueno, con la palabra del día que es biomasa, nos podemos ya ir a la pregunta tal cual, pues que son los biocombustibles. Para definirlo de una manera muy sencilla, los biocombustibles van a ser los que se aprovechen de esto que les acaba de decir Ramón, que son las biomasas. Pero ¿de dónde vamos a obtener las biomasas? Bueno, es justamente materia orgánica, ¿ok? ¿Qué tipo de combustibles nosotros hasta la fecha hoy en día podemos desarrollar a través de estos, a partir de materia orgánica como biocombustibles? Bueno, pues se pueden obtener a través de la transformación de materiales biológicos. En específico vamos a obtener algas, o sea, podemos sacarlos de algas, de plantas y bueno, de muchos otros organismos vivos. De hecho, pues me pongo a pensar en algún organismo vivo del cual genera un desecho que a nosotros nos sirva, pues supongo que las levaduras,
Incluso está la legendaria. Esto ya no, o sea, salió un poco, pero me acabo de acordar eso de organismos que generen desechos. No sé si supiste la legendaria pelea entre Inglaterra y aquí un país es que no me acuerdo qué país de América fue, o sea, obviamente era una isla, por la pelea del guano que dejaban los murciélagos y Ok. que era una isla en la Sí. que se querían pelear de quién era la isla porque el guano era muy bueno para desarrollar un combustible. Entonces es de que ese guano nos pertenece. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Ese nos termina siempre, que hasta tengo entendido que la isla llegó al punto en que ya, o sea, se acabó el guano, ¿no? Eh, y bueno, técnicamente esto sería un combustible, ¿no? Un biocombustible es aquel que se aprovecha de las materias orgánicas, que sería la biomasa. Ya pusimos varios ejemplos de materia orgánica que nos sirve, pero pues ya vámonos directo a algún combustible que nosotros conozcamos. Y yo creo que la gran mayoría ya lo conoce, que es el bioetanol. Yo creo que es muy famoso hoy en día, muy popular, porque se han puesto muy famosas las últimas, pues sí, las últimas productoras de bioetanol. No sé, últimamente ya lo ves mucho. Incluso antes era muy común ver trailers que llevaban gas y así, pero hoy en día ya está incluso en esa, es como, pues, ¿cómo se le llamaría? Como esfera, como donde cargan el agua, como esa pipa, no sé. Ahí hasta te lo dice de bioetanol. O sea, como que ya se dedican a eso. No sé si tú los has visto, Raymond. No, no los he visto, pero sí, todo lo que suele tener bio en el nombre como que llama mucho la atención, ¿no? Y yo creo que a veces la gente lo relaciona así como de, eso está bien, ¿no? Y de hecho, ya me acordé, justo uno de los problemas, a veces no confundo, es que si era biodiesel o era bioetanol. Bueno, no, para no confundirme no voy a mencionar ninguno de los dos, pero era algo así, que salieron muchos videos en YouTube y TikTok, no sé qué tan cierto sea, en base a decir a la gente que no metiera estos combustibles a sus carros, porque justo estaba perjudicado al medio ambiente esa empresa en específico que estaba creando esas gasolineras en específico. Ah, hablas de Cars 2. Pues, oye, sí, pues, es que nunca vi Cars 2, pero es de ¿No? eso, tengo entendido que va por ahí, ¿no? Se hace cuenta que, spoiler alert, Ajá. hay un carro que organiza toda una carrera mundial y Sí, sí. porque lo que quiere promocionar es su nuevo biodiesel, bueno, su biocombustible que él diseñó. Ajá, ajá. Bueno, ahí viene la parte del spoiler. Él es el villano porque resulta que mientras estaba promocionando su combustible descubrió un yacimiento de petróleo. Entonces quiere, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice cuando quieres, o sea, quiere arruinar su propio combustible? Ajá. O sea, que hacerlo parecer como peligroso porque pues le conviene terminar Que el vendiendo petróleo se su venda bien. petróleo, su combustible a base de petróleo y ya no su ¿Es en el que combustible son natural. espías o algo por el estilo? Es que no la Ándale, vi. No, donde la verdad, Mate no se la vuelve vi. espía. Sí, sí, sí. ¿Hay un Cars 3? Sí, pero esa nunca la he visto. Ok, ok. Sí, sí, la verdad es que nada más vi la Cars 1, no dudo que las otras estén buenas, pero sí, es que no sé, realmente no tengo ni la menor idea. ¿Tú crees que los videos de YouTube y todo, más con lo que ahorita ya sabes que fuimos investigando, que esas empresas en específico que están produciendo, sí es biodiesel, pueda ser dañino para el medio ambiente? Bueno, al final del podcast vamos a hablar un poco de las desventajas que pueden haber de la producción de Sí. biocombustibles, pero O si quieres lo dejamos, o si quieres, o sea, si si quieres quieres lo lo podemos dejamos para debatir ese en esa punto. parte. Sí, Va, lo dejamos para para ese dejarlo punto. ahí. Lo dejamos para ese punto y nada más decirle a la gente que ahorita vamos a llegar a esa parte. O sea, es muy importante. De hecho, si quieren, pásense al minuto. Nah, no, no sabemos ya cómo hacer eso. Pero si sí lo sabemos hacer, entonces ya ahorita en la barrita de YouTube va a aparecer en qué minuto apareció. Si es que ya descubrí cómo hacerlo. Pero si el próximo lunes ven esto, o bueno, si hoy lunes que están Ajá, viendo y esto, no no hay aparece. barritas porque no supimos hacerlo. O Pero se nos olvida. yo creo que no, no creo que no se va a olvidar porque sí lo he querido poder hacer y voy a investigar cómo se hace. No, no creo que sea tan difícil. Bueno, estamos en bioetanol, Raymond. ¿Cómo se produce el bioetanol? ¿De dónde lo vamos a sacar? Bueno, principalmente va a ser de la fermentación y por eso digo que aquí en la zona es muy común de fermentación de azúcares y almidón. ¿Ok? Pero ¿cómo lo vamos a ir obteniendo poco a poco para la gente que no tenga idea de cómo se hace? Bueno, principalmente se utiliza, bueno, en este caso se utiliza como aditivo en la gasolina. Supongo que es que tengo entendido que hay combustibles que mejoran el rendimiento y otros que solo pretenden ser sustitutos para no tenerlo. Supongo que este solamente debe ser planeado como sustituto. No creo que mejore el rendimiento. O sí. No, de hecho, los biocombustibles que vamos a mencionar, su objetivo sí es como ser sustituto Ya. digamos que su contraparte a base de petróleo. Sí, claro. La cuestión es que, y esto no sé si sea por inseguridad o porque aún así las petroleras no les conviene, siempre los biocombustibles, por ejemplo en los automóviles, en un medio de transporte, se utilizan en combinación con el combustible Claro. de petróleo, pero no sé por qué. Yo tengo entendido que por razones de combustión dentro del motor de los carros en específico, por eso hasta ahí la diferencia entre diésel y bueno, los octanajes con los que cada uno funciona, sí puede llegar a afectar al motor del carro. Entonces es como que hasta que no se descubra bien, que no dudo que ya se haya descubierto y que no quieran sacar un carro así de sale totalmente a base de Full biodiesel, bioetanol. ajá, full bioetanol,
Sí, a lo mejor sí, pero un carro que tú ya compraste, por ejemplo, tu Jetta o tu Tsuru del 2010, Sí, meterle no le puedes bioetanol, meter eso, no ¿no? creo que vaya a funcionar O sea, eso. tiene que diseñarse un motor Se específico. tiene que diseñar un motor Eso específico. tiene mucho sentido. Y de hecho, pero bueno, ahorita, porque te iba a hablar sobre la parte de Tesla, ¿no? Con los carros eléctricos. Hola, 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 hola. Unos, Ah, tres. otra vez. Ah, Ajá. ok. Eso fue un pequeño corte. Eso fue un pequeño corte. Sí, de Tesla con los carros eléctricos, otro rollo con eso de Monterrey. Pero eso lo dejamos para cuando ya hablemos a la parte de cómo desarrollar energías renovables que sean sostenibles. Ujú. Bueno, ¿de qué nos sirve esta mezcla? De entrada, la mezcla pues es de un 10% de etanol y un 90% de pues, combustible de gasolina, tal cual. Y estas mezclas nos van a ayudar o pretenden poder ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso pues creo que es uno de los puntos que se tiene hoy en día en la meta esta del 20 no sé qué, o sea, es como 2030 o 2020, no me acuerdo. Pero es ese parámetro en que todos los países que están dentro Ah, ok. de la ONU tienen que llegar a reducir las emisiones de gases invernaderos y si no lo logran después del, creo que el 2030, ya no hay retorno. El punto Hablas de no de retorno, ¿no? aquel en el que Estados Unidos no está de acuerdo. De hecho, o sea, sí te lo dijo. Hubo 3 votaciones en la ONU. Una para quién estaban de acuerdo con la reducción de gases de. Bueno, no era la reducción de gases invernaderos, sino a favor de producir energías sostenibles. Ok. Los únicos que votaron en contra fueron Estados Unidos y Canadá. Y después había otro que era para volver derecho global, bueno, universal. Para ellos es derecho universal que todos tengan derecho a la alimentación. Que la alimentación es un derecho universal. Ah, sí, se vi que Y el también único que votaron no que votó no. fue Estados Unidos. ¿Puedes Estados creer Unidos. eso, güey? Sí, me sorprendió. A mí Sí, sí también. lo vi, pero sí me sorprendió. Pero bueno, nada más eso relacionado porque creo que con lo que vamos a hablar ahorita está un poquito relacionado y ahorita vamos a llegar a la parte de alimenticia. Bueno, ¿en qué nos sirve específicamente esto o en qué parte vamos a tener el bioetanol, sus materias primas? Pues se obtiene principalmente de azúcares, almidones como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, estos simplemente se van a convertir en azúcares después de haber sido fermentados, ¿ok? Y estos azúcares que es en la base para la producción de etanol es en los que nosotros vamos a poder producir o en los cuales nosotros vamos a obtener los residuos para poder trabajar con la biomasa, ¿no? Tengo entendido, Reima. Ok, sí, o sea, del azúcar se fermenta como en la cerveza, por ejemplo, Y eso es para lo, producir el etanol. Sí, y de sí. eso, y ese residuo es lo que nosotros vamos a utilizar, pues o sea, es el bioetanol tal cual. Ese alcohol, exactamente. Continuamos. Bueno, nos habíamos quedado en la parte en la que estamos hablando, justamente íbamos a pasar a hablar de la fermentación, en cómo se obtenía la parte del bioetanol, ¿no, Raymond? Sí. Bueno, justamente a los azúcares extraídos, bueno, es que eso ustedes no lo habíamos mencionado, pero a los azúcares extraídos se les va a añadir pues unas levaduras, que es justamente cuando estábamos hablando al inicio de residuos y cosas, microorganismos, porque ya habíamos dicho materias primas, las levaduras van a entrar como nuestros microorganismos que van a componer el azúcar a etanol, ¿sí? Vale. Ahora, también vamos a tener el proceso de destilación. Este es cuando la concentración nosotros que vamos a tener de etanol, lo vamos a llevar a través de destilación. Se va a obtener algo llamado que es un etanol, pues por así decirlo, más concentrado, ¿no? Que es como bueno, aquí tal cual tiene el nombre de etanol al 95%, pero Sí, sí. me imagino que antes de eso, pues debe ser muchas más cosas, ¿no? Sí, o sea, porque cuando se hace una destilación tienes la mezcla de todo lo demás. Correcto. Entonces lo elevan a una temperatura, o sea, para la gente, para que sepa que es una destilación, Claro. lo elevan a una temperatura que hace que el etanol literalmente se evapore. Y cuando se evapora, después se va a condensar para volver a ser líquido Y ya otra vez. tendríamos un Y ya lo etanol que se más obtiene, en teoría, tendrá que ser casi puro etanol. Aquí menciona un 95%, ¿no? Entonces un Tendríamos 95% Pero de por eso se etanol. le va a hacer todavía un proceso más, que sería el Exactamente. proceso de la deshidratación. Y ya, bueno, tal cual, simplemente para obtener este tipo de etanol puro, se va a eliminar el agua presente en el etanol, que a mi parecer entonces sería el otro 5% dentro del etanol, Tiene del mucho 95%, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, para recapitular pronto, porque como tuvimos ahí un corte, quizás no se vaya a entender mucho, vamos a tener nuestra materia prima. Esa materia prima va a tener una fermentación con levaduras, en las cuales pues vamos a poder obtener esa parte que sería el etanol, o sea, de azúcares a etanol. Ese etanol después vamos a tener que hacerle un proceso de destilación. En la destilación, por así decirlo, vamos a poder purificar o concentrar nuestro etanol hasta un 95%, Creo porque que aún la va a mejor tener palabra agua. es purificarlo. Purificar. Ajá. Porque después vamos a tener un etanol hasta un 95%. Y después se va a hacer una deshidratación para ya únicamente nos quedarnos con el etanol. Ok. Prácticamente hasta ahí sería como nosotros tenemos el etanol. Y como recapitulación de para qué nos sirve, pues justo al combinarlo con otros combustibles en carros, podemos reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. No sé hasta la fecha si existe un carro que pueda funcionar al 100% con bioetanol. Bioetanol. Supongo que sí podría existir. Supongo que si no se hace es porque cambiar todos los carros en circulación no es conveniente. Y
Y pues ya prácticamente sobre eso, Raymond. Creo que ¿tienes alguna pregunta sobre el bioetanol? ¿Algún comentario? ¿Es lo mismo que el etanol? Pues no, porque el bioetanol lo estamos obteniendo de una materia de una biomasa, mientras que el Ok. etanol lo estamos obteniendo de no una biomasa. Químicamente es etanol tal cual, o sea, es una molécula de etanol, el alcohol que está en las bebidas alcohólicas que nosotros consumimos, Solo cambia su proceso de solo origen, cambia ¿no? su proceso exactamente. Como dije hace rato, como que la palabra bio llama mucho la atención, pero si se dan cuenta en el proceso es como que un proceso normal. La diferencia es que muchas veces el etanol que a lo mejor podría usarse, no sé, industrialmente o algo así, proviene del petróleo o ese tipo de cosas, y este de una fuente orgánica como una remolacha, caña de azúcar o maíz. Y que es encontrarle justamente los residuos a alguien que no le sirven, como el típico, la basura de alguien es el tesoro para alguien más, que en industrias tengo entendido, como la cañera aquí en Potrero, ¿qué era lo que te regalaban? O sea, que era incluso así, que para experimentos aquí en ciencias químicas querían producir, por ejemplo, bioetanol. Y entonces es como, pues ve a la cañera y literalmente pide que te regalen, La melaza, algo así. era algo así, ¿no? Era algo así. Una parte del mosto era la melaza. O, Pero o, era un digámosle azúcar mosto. que todavía no estaba procesada. O Exacto. sea, era como una mezcla de azúcar y todo lo demás que Correcto. todavía no procesó. Pero que digamos que ellos ya no les servía y que de hecho ellos ya la desechaban. Y que si Ajá, tú ibas y la pedías, te la te regalaban. la Así como daba. de, mira, toma, pues llévatela. Y justo en ciencias químicas, pues ya la desarrollamos para desarrollar un bioetanol. Pues nada, es eso. O sea, me sorprende que hasta la fecha hay muchas empresas que, pues ya sea por presupuesto, por dinero o porque no tienen la infraestructura, pues mucho de esos residuos ya es como de, no, pues sí, ya, o sea, ya es residuo, lo tiramos, lo enterramos o lo hacemos lo que sea, o lo Lo quemamos quemamos. o lo regalamos porque Oye, no van a producir nada que lo más. quemaron para impulsar sus propias industrias. Lástima que no lo hace. Y ya nada más como para dejarlo eso a la gente claro que a pesar de que suene muy fácil de hacer, aunque suena muy de, pues todas las industrias seguramente reutilizan sus residuos, pues no, hay muchas industrias que no lo hacen. Yo me imagino que es más que nada por falta de... Infraestructura. No, iba a decir por falta de... Ay, es que se me fue la palabra. O sea, simplemente que no quieran o tengan la... Falta apoyo, solo falta No apoyarlos. se me va la palabra, es que para decirlo necesito la Conocimiento, palabra. Sí, o sea, no saben, no... no ven No el tienen... potencial que tiene eso. Ay, ¿cómo se dice esa palabra? Ajá, no ven el potencial de eso. Puede Ay, no ven ser, el pero potencial. O de sea, verdad, tienen, puede que tengan la infraestructura, tienen toda esa materia prima que va a ser ese desecho orgánico, pero no lo hacen simplemente porque no tienen, por decirlo así, esa cultura de reciclar ese ¿y tú material. crees que sí da tanto la cultura? O sea, ¿nunca crees que hayan contratado un ingeniero ambiental, un ingeniero químico que pues, ves esto en la carrera y que les diga, oigan, pues yo conozco un proceso para reutilizar estos desechos? ¿Sabes? Esto sería bien que lo platicáramos en nuestro próximo podcast con nuestros invitados ambientales. Quizás ellos sepan Quizás algo al ellos sepan más, respecto. aunque sospecho que quizás un ingeniero químico sea como el que más nos pudiera decir de mí. Y por esto no, la industria prefiere no usar los residuos. Pero un ambiental yo creo que también nos puede ser muy bien como cuáles son las dificultades de reutilizar las materias primas, ¿no? No reutilizar las materias primas, no reutilizar los desechos de las Los empresas para algo desechos. más. Yo creo que ellos nos podrían decir sobre eso. Sí, exactamente. Pero bueno, yo ahí más luego como que a mí en lo personal siento que sí debió haber mismo llegado un ingeniero químico a una empresa o algo y decirles de, oigan, yo conozco esta técnica para reutilizar estos desechos y nos va a servir para vender algo más. O sea, de inversión tiene 0 pesos. Solo es literalmente hacerlo con las máquinas que aquí tenemos. O igual sí lo hagan, pero por decirlo, no lo hacen esas empresas tal cual porque les convenga más vender ese desecho, ¿no? Puede ser. O sea, para ganar el dinero de la materia prima y no como tal de ahorrar dinero usando su propio combustible. Puede ser, ¿eh? Sí tendría sentido. De hecho, cuando lleguemos al debate también se va a hablar un poquito sobre esa parte. Bueno, no es debate porque no tenemos puntos No, solo vamos a, contraposicionados. a decir argumentos más, ¿no? Respecto Sí, a para eso. que la gente los vaya viendo. Pero bueno, Raymond, eso fue sobre bioetanol. Tú nos traes otro biocombustible, ¿no? Exactamente. Como les dije al inicio, pues la biomasa y los biocombustibles se van a clasificar dependiendo de su estado de agregación, ¿no? En este caso, el bioetanol y el que yo les voy a presentar, que es el biodiesel, son dos tipos de biocombustibles líquidos. El biodiesel también recibe el nombre de biogasóleo y básicamente es un combustible que se obtiene a partir de grasas, como aceites. Esto puede obtenerse directamente de aceites vegetales, por ejemplo, pues el aceite que usamos en la cocina, incluso puede ser directamente el aceite ya reutilizado. Nada, otro ejemplo de que cuando necesitas hacer una practiquita en ciencias químicas es de ve y pídele el aceite a tu vecina o a tu mamá que tenga ahí todo el aceite De hecho, guardado, ¿no? no tiene que ver con O el de las con los memorias. biocombustibles, que sí me pregunto, ¿por qué no lo usaron para eso? En la facultad, ¿te acuerdas cuando hicieron hacían recolección de aceite que no sé si todavía lo siguen Para haciendo jabón, para ¿no? hacer jabón? Sí. Porque creo que muchas personas ya saben, el jabón se obtiene a partir de grasas. O sea, se hace un proceso químico llamado saponificación, en donde las grasas se convierten en jabón.
Y así eso hacían en la Facultad de Ciencias Y tengo entendido Químicas. que hasta te pedían así el de las memelas. O sea, si puedes, Sí, o vete sea, con el de las. trae El más, aceite, el más. el más usado El más que quemado que tengas, puedas. o trae un litro de aceite nuevo. Si se escucha ruido, porque no escucho aquí que se escuche, pero Ah, ok. es que están cortando Están, algo están, en la calle. están cortando un metal. Bueno, aquí también podemos usar el aceite, pero esta vez para... Es que me imaginé que te ubicas la torre de ingeniería en la UV. Ajá. Y es que estamos haciendo este podcast desde el centro de bioetanol y la maquinota escuchándose. Estamos aquí. Es que para la gente que no sepa, de verdad, nosotros solo estamos en una mini escalita, nunca hemos estado en nuestra, pero tan solo en la mini escala que tenemos en la facultad, que es una representación de cómo sería una buena cadena de producción de bioetanol. Se escucha un sonidero que, o sea, no te deja hablar, tienes que estar gritando. Y hasta luego los ingenieros químicos llevan tapones, ¿no? Para los oídos. Con eso es que hicimos la entrevista, ¿no? Para Café. Una vez hicimos una entrevista dentro de esa torre de ingeniería y fue de lo peor, ¿verdad? Porque tienes que estar gritando para, sí, aquí estamos. No sé cómo no se nos ocurrió en ese entonces grabar el audio aparte. Sí, Que bueno, nosotros no presentábamos, era Sí. el profesor no estaba tan... no le sabía la chaviza. No le sabía la chaviza. Bueno, volviendo al biodiesel. ¿Qué objetivos va a tener? Pues principalmente se utiliza como aditivo. También se puede usar como sustituto. Como ya vieron en su nombre biodiesel, es un sustituto excelente para lo que es el combustible diésel, que es el que se obtiene directamente del petróleo. En este caso, y al igual que como dijo Luigi con el bioetanol, no se utiliza puro. Sí se llega a utilizar puro, pero lo ideal es que el biodiesel... Sí se escucha un poquito. Mira. Entonces, se utiliza en diferentes combinaciones. De hecho, que pueden ser combinaciones de... Aquí tengo el dato. Como del 20% de biodiesel con lo demás de diésel convencional. O incluso del... Ajá, generalmente la más utilizada es del 20%. Pueden haber combinaciones, digamos, de muchas. 5 a 95, 10 a 90. Pero la más utilizada, por decirlo así, es la de... que se llama B20, que es la de 20 de biodiesel por 80% de diésel convencional. Esta se aplica en el transporte, básicamente en cualquier tipo de vehículos como camiones, maquinaria agrícola, embarcaciones, aviones que básicamente tengan motores a diésel, que es para la obtención de energía, pero también tiene aplicaciones industriales y comerciales, ya que el biodiesel puede utilizarse en, por ejemplo, en calefactores o en la producción de electricidad. O sea, quemando este biocombustible se puede obtener el calor o electricidad. ¿Cuáles son sus materias primas? Como ya dije, pues son los aceites, que pueden ser directamente aceites vegetales como de soya, de colza, de girasol, de palma, de coco, etc. O grasas directamente animales como sebo de pescado, cerdo, grasa manteca. de aves, mantecas y ese tipo de cosas. ¿Por qué se utiliza esto? Porque, bueno, las grasas químicamente están hechas de triglicéridos, por decirlo así, que son tratadas de una técnica química que se llama transesterificación para crear un tipo de moléculas que se llaman ésteres. Y estos ésteres son precisamente lo que se utilizan para quemar los biocombustibles. Los triglicéridos se convierten en ésteres de ácidos grasos, que como tal es, digamos que la parte molecular del biodiesel es un éster de ácido graso y ya puede ser utilizado. Obviamente va a requerir un proceso de refinamiento porque pues, el biodiesel no va a salir completamente puro y ahí es como ya puede cumplir los estándares que se necesitan para que el biodiesel pueda ser utilizado. Curiosamente, de hecho, aunque tú escuchas biodiesel y como dijiste, ¿no? Ahorita hay biodiesel por todos lados, no es algo nuevo. De hecho, ¿tú sabes por qué el diésel se llama diésel? Diésel, por el científico Van Diesel. De hecho, hubo un ingeniero, era un ingeniero alemán francés, algo así, que fue el que diseñó el motor a diésel y se llamaba Rudolf Diesel. Ah, mira, no estaba mal. Sí, No estaba- sí tenía sentido. Sí sé que Diesel era un nombre. Yo no sabía, me dio risa porque siempre hacemos esa broma. Ah, del señor. No, sí sabía que Diesel era un nombre porque, y esto le va a recordar a la gente que vio la WWE, había un luchador que se llamaba Diesel. ¿A poco? Ah, así era su nombre. Diesel, por eso supe que Diesel era un nombre. O sea, sí, o sea, sí, por eso descubrí que Diesel no era como... Sí, Diesel es un nombre, pues. Ok, pues básicamente esta persona que fue la que diseñó el motor a diésel, que lo diseñó de hecho en la década de los 1890, si no me equivoco. Ajá, de 1890, desde ese entonces, él hizo justamente el experimento para crear ese combustible a base de aceites. O sea, básicamente, él creó el motor a diésel usando biodiesel. Ya, Y ya después, pues ya se empezó a usar el diésel directamente obtenible de fósiles. de combustibles fósiles. Pero sí, Pero fue supongo que por sus justamente... ventajas, obviamente. Sí, a lo mejor es más fácil Eficacia, utilizarse. rendimiento. Más que nada la eficacia, porque sí muchas veces la gente criticó el combustible que se obtenía de aceites porque no lo veían tan
útil. Pero sí, básicamente el biodiesel se obtiene de aceites y fue con el que Rudolf Diesel diseñó su motor a diésel. Mi única pregunta sería si la transesterificación se hace en un transesterificador. De hecho, a ver, deja ver si este es el que tenía... Ah, no. En el biogás vamos a ver Nombre gracioso. un nombre que es el proceso, pero el objeto se llama como el proceso. Va. Bueno, entonces con esto termino de hablar del biodiesel. ¿Dudas? Sí, bueno, no tengo dudas, sino comentarios, ¿no? De que la gente que últimamente ha estado viendo estos motores a diésel, si antes su gran competidor eran los combustibles, los biocombustibles, porque se trataba de que reemplazaran a los combustibles fósiles porque ya no están siendo sostenibles, o sea, sí es una buena manera de tener energía, pero ya no está siendo sostenible los recursos fósiles. Tesla justamente como que viene a hacer esta posible solución a traer un recurso pues que técnicamente es renovable y además es sostenible, que sería las baterías en base a níquel. Pero después la gente se dio cuenta que el níquel también se nos va a acabar y estamos explotando a la gente para obtenerlo. Así que esto es un rollo, ¿sabes? Exacto. No Yo sé si por nunca has eso, escuchado sobre las problemáticas que tiene Tesla humanitarias, pues así de las minas en sí. África y todos los procesos que Igual hace. para los celulares es lo mismo, entonces. De hecho, para los celulares es peor todavía porque los celulares sí se usan tanto. Un Tesla pues lo tiene un millonario en no sé cuánto, pero un celular lo tiene todo el mundo, ¿no? Pero sí, Raymond, pues nada, sí, la guerra de todo tiempo desde la revolución industrial hasta acá, que es encontrar un combustible que sea eficaz y que además sea sostenible, pues hasta la fecha parece que el capitalismo ofrece los combustibles fósiles como la única opción. Pero tengo entendido que si no se acaba el mundo, vamos a descubrir una buena técnica que nos termine sonando. ¿Tú crees que los biocombustibles puedan reemplazar algún día a los combustibles fósiles o ya lo superó por mucho y no nunca va a llegar a esa eficacia? No, o sea, en cuanto a eficacia, sí, porque, y como vamos a ver, tiene sus ventajas, aunque dependiendo del combustible, también sus desventajas. Claro. Yo siento que más que nada lo que impide que los biocombustibles lleguen, digamos que al público, son precisamente que ya existen así para las grandes corporaciones los combustibles fósiles y obviamente necesitan que sigan manteniéndose, ¿no? Es como la otra vez le estaba yo preguntando a mi papá de ¿por qué es tan difícil que, por ejemplo, la Comisión de Electricidad te deje cambiar su fuente eléctrica por paneles solares? Pues precisamente porque pues así no vas a tener que pagar nada. Pero sí nos quedamos a pensar, bueno, si en algún momento las fuentes de electricidad que usan, si no me equivoco, esta es hidroeléctrica, ¿no? Correcto. La de aquí. Pero por ejemplo, imagínate que ya aquí todo el mundo en Orizaba cambie por paneles solares. Obviamente, de cierto modo, para el país ya no va a tener ese impuesto que proviene de pues pagar tu electricidad, pero sí vas a tener que crearse un nuevo impuesto de pagar el sol. Que de hecho no tiene no estás tan lejos. Si no mal recuerdo, ya aquí en este año, en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se proponía ya el impuesto a paneles solares, a casas con paneles solares. Porque en Ciudad de México pues no es tan descomún, pues, o sea, aquí... ¿Cuál es la palabra del descomún? ¿Cuál es la verdadera palabra de decir descomún? Poco común, not. común, ¿no? El chiste es que aquí en Orizaba pues es muy difícil a lo mejor ver o sea, yo creo que a lo mejor una sola casa tendría paneles solares. Obviamente en ciudades como Monterrey, por ejemplo, los paneles solares pues están mucho más vistos, igual en Ciudad de México. Pero ya se veía lo de impuesto. Yo tengo entendido que ya incluso si no hay un impuesto ya había una comisión así muy alta porque te lo instalaran o algo por el estilo. Sí, debe ser muy complejo. Entonces yo creo que es lo mismo con los biocombustibles. O sea, básicamente sí pueden terminar sustituyendo en algún momento, pero si económicamente para No las le conviene. corporaciones son viables. Sí. Solamente así. Sí, sí, de hecho sí, solamente así. Pero bueno, Rimón, eso fue con respecto a combustibles líquidos, ¿no? Ahora vamos a hablar de un combustible gaseoso. Sólido. Un combustible sólido puede ser... Vamos a hablar de la manteca. Ok. El biogás. Este es un combustible gaseoso. Recibe el nombre por Arthur Biogas. Por Arthur Gas Bio. Gas Bio. Bueno, no es cierto, no recibe el nombre por eso. Como ya dije, pues sí suena muy... así que diga, no manches, lleva la palabra bio. Nada más hay que tener claro, no llevan la palabra bio porque se escucha más mamón, se escucha más chido. No, lleva la palabra bio precisamente por el proceso de obtención. Todas las ciencias, productos o procesos que lleven la palabra bio implica que tiene algo relacionado con un proceso biológico o con un organismo vivo. Correcto. Como biotecnología, biomasa, biodiesel, biogás, bioquímica. Bioética. Bioética, todo va a estar relacionado. No es porque digan, se escucha más chido que se lleve bien su nombre, se escucha más, no sé, más ambientalista y por eso la gente lo va a gustar más. No, es por el proceso que lleva a cabo. Biotransformasa reversa. Entonces, biogás
ya nos hace la idea de que es un tipo de gas que se produce o se obtiene a partir de materia pues viva o materia orgánica, ¿no? Bueno, no de materia viva, pero sí de materia procedente de organismos vivos. Correcto. En este caso, ¿cuál es la materia prima que se obtiene, que se necesita para obtener biogás? Pues puede ser residuos agrícolas. Sí. Nuevamente volvemos al bagazo, volvemos a lo mejor a maderas, a hojas, a cáscaras y ese tipo de cosas. Volvemos al estiércol, o sea, la composta, todo lo que pueda La vieja producir confiable, ¿no? El estiércol. el Creo que estiércol. nos ha servido para muchas cosas, ¿eh? Diferentes tipos de lodos y residuos alimentarios. ¿Por ¿Dijiste qué? lodos? Sí, lodos. Órale, yo no sabía que del lodo se podía obtener biogás. Pues es que vea, tengo entendido, y aquí voy a Como hablar los desde el pantanos que salen así desconocimiento. bolitas, ¿no? Voy a hablar desde el desconocimiento. Lodos no es nada más que tengas tierra con agua, sino lodos Ya. involucran muchos tipos de suelos o de, Con minerales y ajá, de cosas combinaciones mezcladas. de tierras en específico. Quiero pensar, y si no, eso lo podemos anotar aquí para el otro podcast, lo aclaramos, que en este caso los lodos pues van a tener cierta materia orgánica dentro de su Pues composición. yo incluso me imagino que solo la tierra con agua no es suficiente como para mantener un gran espacio en lodo, o sea, así como un pantano, por ejemplo. Sí que tiene que haber ciertos organismos que mantengan que ese terreno pues sea lodoso, por así decirlo. Exactamente. Así que yo creo que a eso va, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de que la materia orgánica está en descomposición, Ujú. te voy a hacer la pregunta, ¿cuál es el principal gas que crees que está presente ¿En qué? en materia un lodo. orgánica en descomposición? ¿El principal gas? ¿Dióxido de carbono? No, uno peor tantito respecto a lo que viene siendo ¿O2? el metano. Ah, el metano. Ok, Tiene sentido. sí, el biogás básica, O sea que cualquier ser vivo muerto produce metano. sí, O en sea, cuanto a descomposición. cuando te entierran ahí estás produciendo metano. ¿Sí has visto esas noticias de, por ejemplo, yacimientos donde, por ejemplo, en lugares como hielos, bueno, no Ajá, como ajá. en el Ártico, por Sí, ejemplo, sí, así, sí, que que dices, gran si metano. aquí se descongela, todo este gas se va a liberar y vale cheto la Correcto, estoy de atmósfera. acuerdo. Ah, precisamente porque es metano, o sea, porque ahí hay mucha materia orgánica que en el pasado se descompuso, Se produjo congeló ese ahí. gas que ahí está guardada, pero que si se libera puede ser peligroso, como sucede en algunos lagos, como sucede así en ese tipo de cosas. Bueno, químicamente el biogás pues es una mezcla de muchos gases, pero principalmente va a estar compuesto de metano. Este biogás puede ser utilizado para formar electricidad también o Ujú. para generar calor dentro de combustibles de combustión interna. Se puede usar en calefactores, se puede usar en agua y bueno, así como el bioetanol es como el reemplazo del etanol, como el biodiesel es el reemplazo del diésel, el biogás es el reemplazo del gas natural, que es ese gas que no se obtiene de organismos vivos, sino de combustibles fósiles. Ok. Eh, ¿Cómo se obtiene? Bueno, lo primero es la digestión anaeróbica, que esa es la palabra que decía, se realiza en un digestor anaeróbico. Básicamente es tener toda la materia orgánica residual que tú necesites. Digamos, lo podemos a lo mejor en un contenedor Ok. muy enorme y ahí pues las bacterias anaerobias, que son las bacterias que no utilizan oxígeno, van a degradar esa materia y van a comenzar a liberar ese gas. Se lleva todo eso a cabo en varias etapas porque no toda la materia orgánica se va a descomponer al mismo tiempo. Hay Claro. materia que se descompone más rápido y otra que tarda más. ¿No crees que puede haber procesos con enzimas para acelerar esos mismos? Pues que directamente ya tienes a los organismos vivos que tienen sus propias enzimas. Ajá, pero como me decía, bueno, sí, tienes razón. Sí, solitos se Yo van a creo que ha de ser degradar. más caro. Y sí, principalmente como dije es metano, sí contiene dióxido de carbono, son como que las dos componentes principales, pero más que nada el metano. Puede encontrarse nitrógeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, incluso vapor de agua. Pero las proporciones de metano van desde el 50% de todo el biogás hasta el 70%. Ya. O sea, ocupa gran parte Y de el eso. segundo más importante, habías pensado que Es el dióxido de carbono. Ah, ok. No estaba tan lejos. Y ya, justamente este biogás, después de haber sido purificado, o sea, haz de cuenta, ya lo pueden tener hasta ahí, pero todavía puedes tener procesos de purificación mayores. Y después Ok. de haber sido purificado, ya recibe el nombre de biometano. No es porque Ah. sea una constitución química diferente al metano, Es sino metano. porque sigue siendo metano obteniéndose a partir de pues una reacción proceso biológica, que biológico, es sí. una digestión anaerobia. Y puede ser utilizado directamente en combustibles que usen en sus motores el gas natural. Ok. Oye, pues con respecto al biogás, creo que, siéndote sincero, de bioetanol, biodiesel y biogás es el que menos yo he escuchado en Igual. el común popular. O sea, porque sí he escuchado que la gasolina con bioetanol, con biodiesel, que tal combustible tal, pero biogás, así que tú veas así pasando a gas, tal cosa de biogás, nunca lo he visto. No Al sé cuáles biogás mapache. no sé cuáles serán los principales problemas de por qué no es tan conocido, o a lo mejor acá en específico, a lo mejor en una ciudad grande o en la capital el biogás sea muy conocido, pero aquí así que tú digas, no, pues aquí usan biogás para esto, para aquello.
Muy raro, A lo ¿eh? mejor sí se use, pero no lo sabemos. Sí, sí, al menos yo creo que sí es el más descuidado, o el que menos terreno le ha ganado a su homólogo de combustible fósil, Ujú. porque los otros al menos yo siento que ya le han ganado terreno. Aunque, y es que aún así siento, o sea, y sí me sorprende porque yo quiero pensar que el biodiesel y el bioetanol todavía puedes decir, bueno, a lo mejor algo en su constitución, no química, sino en la mezcla de eso, sí puede ser muy diferente en calidad o en todo eso a Al de su combustible fósil. contraparte fósil, ¿no? Pero el biogás, pues es solo gas que Es se quema, igual, o no sea, hay es forma. básicamente lo mismo, no hay forma de que falle. No es como que sea otra molécula distinta. Exactamente, entonces ahí sí no sé cuál sería la razón. A lo mejor es tan bueno que por eso lo silenciaron. Pero, o igual y no sabemos qué tal si el gas que consumimos ya es biogás. Estoy seguro que el de aquí no, pero sí creo que a lo mejor en una ciudad capital como Ciudad de México, pues, sí que sea común que existan los distribuidores de biogás. Bueno, para nuestros escuchas, Que nos digan si hay biogás si en sus allá ciudades. usan biogás, biodiesel o biotana. Sí, yo, Y, ajá, no, nada, eso justo creo que en ciudades grandes yo creo que sí lo vamos a encontrar. bueno, con esto daríamos fin a los tres biocombustibles que son los más importantes de los biocombustibles que existen, los más conocidos y por eso los queríamos traer, su forma de obtención, de dónde provienen y pues para qué se utilizan. Ahora dijéramos, bueno, oye, está chido, ¿no? Vienen de cosas más naturales, hacen lo mismo, tienen muchas ventajas, supongo, pero también tienen sus desventajas, Luigi. Yo te haría la pregunta de que si eran tan buenos, ¿por qué se murieron? Sigan vivos, ¿no? Pues, si eran tan buenos, ¿por qué se murieron los dinosaurios? Ok, Luigi, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, podremos Ay, hablar un poco de ventajas, pero primero, pero tú, pues yo creo que las ventajas suéltalo. ya las dijimos. O sea, principalmente las ventajas de cada uno de los combustibles que estamos mencionando es reducir las emisiones de gas invernadero, Ujú. que pues es principal los recursos que obtenemos de combustibles fósiles los que lo generan. ¿Cuáles son las desventajas de Pero, esto? y justamente también el hecho de que estemos, digamos que reutilizando los residuos que ya tenemos. Esa sería otra ventaja. Esa O sería sea, otra porque ventaja. si una industria produce muchos desechos orgánicos, pues en lugar de tirarlos a la basura, que de todas formas se van a echar a perder y van a producir gas y van a producir un montón de sustancias, pues qué mejor que las podamos usar nosotros mismos, ¿no? Correcto. Pero prácticamente serían las dos ventajas principales. Sin embargo, las desventajas también van a ser varias. Primero, bueno, son cuatro, pero yo las redefiniría como tres, porque una de Como esas se cuatro parecen, mil, ¿no? una de esas se define, son como muy parecidas, pero mira, primero vamos a empezar con la producción a gran escala. Que para tener la producción, o sea, bueno, como todos estos van a ser desechos de materias primas, pues tenemos que tener la materia prima a gran escala para también tener desechos a gran escala. El problema de esto principalmente es que estos terrenos donde tenemos la materia prima para obtener sus desechos, se los vamos a tener que quitar a algo. O sea, ese terreno se lo vas a tener que quitar a otra cosa. Y a veces esos terrenos en los que se los quitamos pueden ser afectados por lugares que ya tengan otro propósito agrícola, como pueden ser, no sé, plantaciones de maíz, plantaciones de tomate, plantaciones de lo que sea. Entonces nosotros para obtener esos desechos de la materia prima necesitamos también tener nuestra materia prima pues de lo que sea, de caña de azúcar por ejemplo, para poder obtener azúcares y después poder obtener nuestro bioetanol. El chiste es eso, o sea, una de las principales ventajas es que si lo queremos hacer a cantidades industriales como las cuales se producen los combustibles para automóviles, pues vamos a tener que también quitar y afectar en algún momento al sistema agrícola como está hoy en día. Alimentario, ¿no? O sea, sí, alimentario. Entonces, esos son los principales problemas. Ahora, yo sí soy un poco más de la opinión de que solo, o sea, sí entiendo que gente podría justificar de, oye, pero hay mucho espacio en el planeta en el cual no hay plantado nada. También cabría destacar que no se pueden plantar en cualquier lugar estos tipos, ¿no? O sea, no es como que tenemos un desierto entero para plantar porque no vamos a poder plantar absolutamente nada en el desierto. Sí hay lugares en específico, pero yo sí creo, a pesar de ese argumento que yo mismo pongo, que mucho del problema es que también los mismos productores de alimentos no quieren ceder espacio porque no es, pues no está oculto para nadie que mucho del alimento que se produce al año en el mundo es desechado. O sea, no se lo come la gente. O sea, a pesar de que hay países con hambruna total, aún así el alimento en Estados Unidos, en México y en muchos otros países se desecha. Entonces, pues tú, la lógica te diría, oye, pues si ya por si ese alimento lo estás haciendo en sobreexplotación porque la mitad del mango que produces acá lo desechas porque no está bonito, pues darles ese chance a que lo produzcan para la caña de azúcar y tengamos bioetanol. Entonces, pues no, o sea, sí, son muchas cosas, o sea, tanto problemas capitalistas como problemas de que sí vas a afectar a ciertos agricultores. No sé, ¿tú cómo ves ese problema? Sí, pues justamente, bueno, no recuerdo si hice la mención de ese término, lo de los cultivos energéticos. Ajá.
que es precisamente eso. O sea, ¿qué es un cultivo energético? Es un cultivo, un grupo de plantas, por decirlo así, que se pueden utilizar para crear combustibles fósiles. Pero como ya mencionamos, pueden ser maíz, puede ser caña, puede ser remolacha, algo que dirías, pues si en un pueblo pequeño cultivo eso, quiero pensar que es para alimentar a ese pueblo. Correcto. Pero entonces aquí lo voy a tener que destinar a otra cosa. O sea, tengo este terreno para cultivar maíz, pero no voy a usar ese maíz para Nadie se lo va a alimentar a comer. gente. Voy a usar ese maíz para crear un combustible para los carros de la ciudad de junto, ¿no? Exacto. Eso sí es, ese es un gran problema. Por eso es mejor aprovechar en eso. O sea, la idea sería mejor aprovechar, como dijo Luigi, todos los residuos que ya se tienen. No dedicar campos nuevos o materia completamente nueva para producir los biocombustibles, sino ocupar algo que ya no se va a usar. Que ya tiene un espacio designado. Y de hecho, pues ahí justo, ¿por qué decía que los íbamos a poder unir? Porque si uno de los primeros propósitos de los biocombustibles que mencionamos es reducir los gases de efecto invernadero, pues justo la deforestación causada por los cultivos energéticos nos va a llevar a afectar a la biodiversidad, lo que tarde o temprano va a terminar aumentando los gases de efecto invernadero. Así que, pues ahí estamos con un propósito contrariado, pues, o sea, si lo que queremos es generar nuevos combustibles, ¿Mm? que no generen gas de efecto invernadero, pues ahí tenemos un problema. Y si no nos importa eso, pues entonces, ¿por qué cambiarlo? O sea, mejor nos quedamos con el que ya tenemos, que es mucho más eficaz. Entonces, ese sería el primer problema. El segundo es que va a implicar ciertos recursos. O sea, para nosotros generar nuestra materia prima de la cual vamos a obtener los desechos, pues no va a crecer mágicamente. No la vamos a tener ahí y ya. Incluso si queremos acelerar estos procesos, pues vamos a tener que usar fertilizantes. Vamos a necesitar usar mucha agua y mucho, sí, agua y fertilizantes. Y pues es justo lo que estamos yendo en contra. O sea, lo que queremos es obtener materias renovables, pero que además sean sostenibles. Y si nosotros vamos a desechar gran cantidad de agua, que ya de por sí se pierde mucha agua en el ganado, ahora también para perderlo en estos recursos, en estos otros tipos de recursos, pues nada, o sea, también vamos a terminar afectando y provocando que el calentamiento global solamente se exponencie en vez de terminar ayudando. O sea, al fin y al cabo es como otro tipo de veneno, no estamos consiguiendo nada. No sé qué piensas sobre eso, Raymond. No, sí, sí, está bien. No, no tenía mucho que Nada, pues, aumentar. o sea, sí, ese es un problema. Sí, o sea, Sí, es que volvemos a lo mismo, ¿no? sí, Si ya se está usando para, por ejemplo, mucha agua para producir caña, para producir azúcar, azúcar para comer, pues qué mejor que en lugar de regar un campo junto para producir caña que solo sea para alcohol, pues mejor aprovecho el desecho de esta caña que exacto. ya está para crear uno nuevo. Digo que hay suficiente agua para todos. Y No, eso no es cierto. no, no lo hay. Hay suficiente agua para las alicornias. ¿Qué opinas de eso, Raymond? Sí, hay mucha agua para las alicornias. Hay suficiente agua para... A ver, un animal de Para un agua salada. delfín, ¿no? ¿Para un delfín? ¿Hay suficiente agua Exactamente. para un delfín? Sí, sí hay mucha agua para un delfín. Pero para un delfín de agua dulce. No hay suficiente agua. Para un De hecho, por delfín. eso están en peligro de extinción. ¿Y para un delfín terrestre? Eso ya. Eso Para ya. eso ya no hay agua. Por eso ya no existe. Bien, continuamos. Ya dijimos que un problema es que asignarles nuevos espacios, lo ideal será no asignarles nuevos espacios, asignarles nuevos espacios solo aumenta el proceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Ya dijimos que no deberíamos darle más recursos a otro lugar nuevo porque otra vez gastar más agua sería peor. ¿Y cuál es el último punto que podríamos hablar? Que bien, ya hiciste todo tu materia prima, ya tienes tu desecho. Ahora, ese desecho para convertirlo a biocombustibles tampoco sucede de manera mágica. O sea, no es como que ahí tengo los desechos y como una composta, vengo dentro de 10 días y ya está hecho de otra manera o ya ayudó a crecer. No, no, si queremos contener bioetanol, biodiesel, biogás, a esa materia prima le tenemos que hacer procesos, como en el biogás, un proceso de digestión, en el bioetanol, la deshidratación, la fermentación, etcétera. Pues eso va a requerir una infraestructura y construir nuevas compañías con nuevas infraestructura, con nueva maquinaria que también necesitan energía, pues nada, o sea, es otra manera de seguir afectando al ecosistema. No sé qué piensas sobre eso, Regan. En solución, no hay solución. Volvamos a los combustibles fósiles. En conclusión, regresemos al petróleo. No, o sea, a ver, esto pues hay que aclarar que va a depender mucho del biocombustible del que estemos hablando, ¿no? Correcto. Obviamente no va a ser lo mismo, por ejemplo, obtener biogás, porque no necesariamente tengo que cultivar un campo de caña para obtener biogás. Lo puedo obtener de, no sé, de un lugar donde haya popó de animales, ¿no? Correcto. Puedo recolectar la popó de donde haya granjas agrícolas, ese tipo de cosas. O sea, soluciones existen, depende mucho del tipo de biocombustible, pero pues lo ideal no es centrar recursos o centrar tierras o centrar, Nuevas. ajá, exactamente,
a los combustibles fósiles, si, o sea, si lo que dices, bueno, si hago este combustible fósil, reduzco este dióxido de carbono, pero para producirlo aumento este otro, pues no tiene ningún caso, Correcto. ¿no? El chiste es utilizar lo que ya se tiene, la materia que ya se tiene, aunque sí, probablemente así a gran escala, escala industrial, no pueda llegar a ser muy rentable, pero mínimo puede ayudar a las industrias que ya lo pueden utilizar. Si mi propia industria azucarera produce bagazo, pues lo puedo usar para crear mi propio combustible. Que ese sería uno de los principales problemas que tendríamos, que ya de por sí para los humanos ponerse de acuerdo es un problema en microsociedades, ahora en el mundo entero peor, que sería de, si ya tenemos todo esto destinado para combustibles fósiles, solamente dejemos de producir combustibles fósiles y empecemos a producir biocombustibles. Sí entran muchos problemas, sí la eficacia puede verse amenazada. Claro que yo siento que con las tecnologías de biotecnología y de biocombustibles que tenemos hoy en día, si le metiéramos así fuerza, como COVID con la vacuna, seguro que encontramos técnicas para eficientar O esos sea, procesos, que no creo que no haya creo que sea problema. tan difícil modificar un motor para que esté apto para usar un Yo tampoco, biocombustible. porque al fin y al cabo son las mismas moléculas. O sea, el hecho de que se llame bioetanol, que se llame biometano, digo, que sea biometano, que sea ¿Dice? biodiesel, no necesariamente es que es una molécula distinta. Sí es cierto que puede tener cierto grado de impureza y puede afectar, pero un motor bien hecho para eso seguro que lo soluciona por completo. Y ya, nada más para cerrar esta parte, Raymond, me gustaría hablarte sobre Tesla específicamente y por qué lo quería guardar hasta esa parte. Que justo cierra perfecto con lo que estábamos hablando. Una de las cosas que se le criticó a Tesla en específico, no hablo de Elon Musk, hablo de Tesla, la compañía Tesla. O sea, la verdad no tengo idea de si Elon Musk sea buena o mala persona, aunque tiene gustos muy excéntricos para decir hacia dónde va la humanidad. Pero Tesla en específico, una de las cosas que se le criticó, y creo que todo mexicano ahorita puede dar fe y testigo, ¿Ah? de que Tesla está abriendo muchas compañías nuevas. Está agarrando lugares que no tenían absolutamente ningún problema porque ahí no había ninguna industria, o sea, ahí no había nada y está creando industrias desde cero. Sí es cierto, las industrias son para crear autos eléctricos y muchas otras cosas. Tesla no solo crea autos eléctricos Empleos, ¿no? y genera empleos, sí, muy pocos empleos. Eso también es otras cosas. Tesla genera muy poco empleo. ¿Por qué? Sí es cierto que una mega fábrica, pues va a decir, oye, pero pues en esta mega fábrica ocupó 10,000 empleados. Pues sí, pero una mega fábrica en realidad debería ocupar muchísimos más empleados. ¿Por qué ocupa solo 10,000 empleados? Porque ya todo es automatizado. Prácticamente las empresas de Tesla ya todo es muy, muy automatizado. Ujú. Necesitas muy poquitos roles para que alguien que supervise y ya. No es como antes. No genera tampoco tanto empleo. Pero el problema de que haya nuevas empresas es que son nuevos lugares designados que terminan afectando a ese lugar en específico. Nuevas empresas que, pues si tienes personal que van a necesitar comida, que van a necesitar agua, que van a necesitar energía, que van a necesitar combustibles. O sea, al final producir carros eléctricos nos va a terminar abriendo esas megas fábricas en Estados Unidos, México y Europa, pues afectando, o sea, peor a los gases de efecto invernadero que los pocos carros eléctricos que se van a generar y que la gente va a comprar, porque al fin y al cabo los carros de Tesla los puede comprar muy pocas personas. O sea, tampoco es como que solución, o sea, no vale lo de un Suru, que si tú quieres, o sea, por ejemplo, yo, mexicano que gana 20,000 pesos al mes, no es como que pueda decidir darme el lujo de comprarme un Tesla porque quiero ayudar al medio ambiente. O sea, no, mi única opción es un carro de combustibles fósiles, porque no hay una opción barata de carro eléctrico. Y la otra, de Tesla específicamente, que estaban haciendo sus proyectos con bueno, este ya es Elon Musk, con el proyecto ¿cómo se llama? SpaceX. O ya sé no cómo se llama su empresa del espacio. Que ves que están haciendo ensayos con los cohetes para viajar y poder regresar a la Luna e ir a Marte. Pues que todos sus intentos, esos combustibles que se liberan para sacar el cohete terminan afectando horrible Al igual a medio los... ambiente, Sí, al medio ambiente, pero a la... a la capa de ozono. Ajá, exacto. O sea, porque justamente creo que sí, la gente puede entender que liberar un cohete hacia arriba y todos los gases que se necesitan de combustión no son cosa sencilla que repare. Entonces, sí, al final Tesla, aunque yo creo que la gente puede malinterpretar que tiene valores o cierta ideología o objetivos altruistas de ayudar al mundo, realmente no creo que tenga valores altruistas. Al fin y al cabo, Tesla es una mega empresa que su último fin es hacerse un nombre para vender un producto. Y pues si no, pues por eso los carros Tesla son tan caros. Es que sí, al final de cuentas creo que se aplica con todo. O sea, muchas veces se dice, ¿por qué si se tiene esta alternativa para tal problema, por qué no la aplican? Porque el cambio que sería para aplicar la alternativa terminaría afectando más que lo que ya existe. Correcto. Sí, es que como que en un mundo ideal lo ideal ¿verdad? Sería que dejen de existir todas las industrias que producen carros que usen motores Y creemos un nuevo de motor. gasolina y que solamente se enfoquen en crear carros eléctricos. Sería como que un mundo ideal, pero pues sí está muy complicado que eso pase. Entonces, en conclusión, podemos culpar a los dinosaurios por haber creado los combustibles fósiles, ¿no, Raymond? ¿Por qué se murieron? Que bueno, para
Obviamente es un chiste, gente. Obviamente es un chiste. El petróleo no viene de los dinosaurios, viene de organismos microscópicos que vivieron en épocas muy anteriores. De hecho, ¿cómo ya se existía llamaba el estas petróleo cosas cuando que- existían los dinosaurios. No, pues el petróleo existe desde el primer ser vivo fósil que se murió. De hecho, Que- ya se habían extinto ya los estegosaurios eran fósiles cuando existió el tiranosaurio. De hecho, lo que te iba a decir de la Antártida, que el principal metano que se liberaba de ahí era de esas cosas que eran es que tú lo has de conocer, que son como unas cucarachas, pero que son antes de los dinosaurios. Que literalmente se parecen así, que parecen unas cucarachas. O sea, ¿Los que... trilobites? ¿Sí son los trilobites? No son los trilobites. Esos son muy antiguos, ¿no, bro? Bueno, pero que justamente lo vi en una específica que en la zona geográfica que hoy es la Antártida, ahí específicamente debieron haber existido muchas cosas, así que se cree que mucho del metano que hay hoy en día en la Antártida debe provenir de eso. No tiene ningún Es que objetivo sí, o ni sea- nada por el estilo, pero que de ahí No, sí se entiende porque la Antártida, pues actualmente está congelado, ¿no? Pero antes de eso, pues Mucho era un espacio, ¿no? lugar, o sea, las pruebas científicas demuestran que era un lugar con clima tropical. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay mucha materia orgánica porque había muchas plantas, había muchos animales que ahorita están enterrados bajo la nieve, pero si esa nieve se derrite, pues se libera todo ese producto Mm. orgánico y eso sí puede afectar la atmósfera. Exacto. Así que no calienten la atmósfera, chicos. Bueno, eso, si no se consigue parar antes del 2030, lamento decirles que ya no hay punto de no, o sea, ya no hay forma de regresar. Así que yo diría que si después del 2030 no han evitado el calentamiento, pues ya, valimos. pues ya calienten, ¿no? Ya de todos modos se va a detener, bro. Ya, de todos modos va a morir. Bueno, y pues creo Eso que... sería todo, ¿no? Quedamos pendientes de hablar bien sobre biocombustibles el siguiente semana con con invitados especiales de ambiental, ¿no, Raymond? Ahí le podemos Exactamente. meter un poquito más con respecto a eso. Sí, bueno, igual si es de su área, si no, pues no. No, pero igual quedamos también de algún día traer un ingeniero químico para hablar bien sobre esto. Que a mi Alguien que parecer nos son pueda ellos hablar los de más biocombustible. implicados. Porque si no mal recuerdo, nuestros profesores que bien nos hablaron sobre los procesos de bioprocesos, pues varios de ellos eran ingenieros. O sea, quitando al doctor Uzarra, que era biotecnólogo, varios de ellos eran ingenieros químicos por estudio, ¿no? ¿Sabes qué podríamos hacer? Que así como hicimos con Fran un podcast así virtualmente, podemos a lo mejor conseguir por medio de Andrés hablar con alguien de bioenergías. Ah, bueno, y ese ya es específicamente el Ajá. tema. O hablar con Andrés. Es que no sé qué era. No, Andrés es ambiental. Sí. No es biotecnólogo, es ingeniero ambiental. Él es ingeniero ambiental. Sí. Hacemos un podcast con Andrés. Sí, podemos hacer un podcast con Andrés. Va. O incluso si Andrés está viendo esto, que nos visite, porque él puede venir a Orizaba. Él lo ha hecho alguna vez. Sí, lo he hecho alguna vez. 2 veces para hacer eso. Entonces que nos visite. So, aquí la invitación hacia Andrés por si un día quiere venir al podcast, ¿no? Sí, exactamente. Pues con esto terminamos el contenido de los biocombustibles. Pasamos Correcto. a nuestras Vamos, secciones Secreto. para dar fin. Vale, pues pasamos con el animal del día, Raymond. El animal del día. Voy a cambiar el audífono porque ya me duele mi oído derecho. Ok. Luigi, ¿has escuchado hablar del berrendo? Del berreno, no. De hecho, creo que te acabas de inventar esa palabra en ese instante. ¿No te imaginas cómo es? Suena a un cerdito. Ok. Ya, mejor lo voy a describir. Yo conocí este animal porque, igual en el kinder, nos daban muchas cosas en el kinder, ¿eh? Nos habían dado unas laminitas, eran como unas barajitas. Haz que dejar claro que si todas mis anécdotas se basan en secundaria, todas se basan en kinder y primaria. Exactamente. Nos daban unas barajitas, así como esas hojas que te dije que venían los hábitats y que ahí conocía el tepezcuetle. Ah, sí. Ah, bueno, había unas barajitas que eran como del ciclo de vida de varios animales. Entonces eran desde que nacían hasta que crecían y una en específico del berrendo. Y ahí conocí que era el berrendo. Bueno, el berrendo, que también recibe el nombre de antílope americano y su nombre científico es Antilocapra americana, Órale. es un mamífero artiodáctilo, es decir, de esos que tienen pezuñas pares, pariente de pues lo que vendrá siendo las vacas, los ciervos, las jirafas y... Es el que tiene esas ese grupo de glándulas aquí animales. en No, ese tiene otro nombre, pero no me acuerdo cuál es. Está muy feo. Bueno, aquí podrán ver la imagen de lo que es el berrendo. Este animal, de hecho, es el único representante vivo de su familia, o sea, del grupo de los antilocápridos. Solamente existe el berrendo, no hay otro animal. No es un ciervo, no es un borrego, no es una cabra, no, es un antilocáprido. O sea, ya se quedó solito. Ya Hubo se un quedó tiempo en el solito. que sí convivió con otros. Sí, aquí en América en el pasado, o sea, te estoy hablando de, no sé. Pero Todavía pasado no. cercano, hace 200 años, por ejemplo. Sí, o sea, obviamente en esta era, como el Pleistoceno, por decirlo así, existían muchas especies de este género. De antílopes. De esta familia más bien de los antilocápridos, pero ya solamente existe en el berrendo. Bueno, se extiende desde Canadá hasta México. Se puede encontrar O sea, es natural de acá en México, puede haber de esos normales. Sí. De Órale. hecho, en los estados donde se encuentra el berrendo son, aquí los anoté, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y hasta Hidalgo. Podemos encontrar berrendos en Hidalgo. Ah, Que me sorprende porque Hidalgo está un poco más abajo. Pero bueno,
Y sí, o sea, básicamente todo Estados Unidos, el sur de Canadá y el norte de México, ahí es donde encontramos a los berrendos. Viven en llanuras abiertas, semidesérticas generalmente. Y bueno, ¿cómo son en apariencia? No son muy grandes, de hecho pueden crecer a lo mucho hasta 1,5 metros de altura y tienen igual más o menos 1,5 metros de largo. De hecho puede ¿De empezar qué hasta... colores son? Son, a ver, su pelaje es leonado, o sea, como ¿Como un beige, león? como el color de un león. De hecho, el nombre que recibe su pelaje es berrendo. O O sea, sea, ¿de qué color es el de berreno? hecho, Ah, es color berreno. el nombre del animal proviene de eso. O sea, no el pelaje proviene del animal, el animal proviene del pelaje. Le aplicaron la de la naranja. Exactamente. Bueno, no sé. Sí. La naranja antes se llamaba orange. Bueno, sí, el pelaje berrendo significa que, o sea, tiene de cierto modo patrones. O sea, de arriba es como beige, como un león, pero de abajo es blanco y tiene ciertas manchitas. Ese patrón de manchado del berrendo es lo que se conoce como berrendo. En moda y en telas y en colores, que algo sea berrendo significa que tiene manchas o Pero, ciertos ¿y te sabes patrones. su nombre en idioma inglés? O sea, el berreno es berreno, o ¿El sea, animal? no, el color. ¿El color? No sé. Porque, no, interesante, ¿eh? O sea, me hace pensar que a lo mejor, o sea, si es en tiendas de moda o en empresas de moda un color en específico, pues tiene que existir en su, o sea, berreno no debe ser su No, nombre, no ¿no? es que sea el color, o sea, es el diseño. Ok, el O sea, diseño, que tenga de esos... como el diseño de leopardo que tiene así como las Ándale. manchitas, ¿no? Ajá, ves que hay diseño Moteado. de leopardo azul, pero pues Sí, tiene sí, manchitas, pero ¿no? es leopardo, ok. Ajá, el berrendo es Diseño berreno. precisamente eso. Bueno, eh, como te digo, su pelaje es color café, tiene blanco la parte de abajo y de hecho tiene Ah, manchitas sí, negras en me su suena como un boca. ciervo, de hecho. Tiene dos cuernos chiquitos como los ciervos. O sea, como los ciervos tiene cuernos, pero son muy chiquitos. En realidad son... Tienen ramificaciones igual, pero ramificaciones pequeñas. Ahorita te voy a ¿Y enseñar si una los imagen usan para para que lo pelear? veas. Los usan para pelear. Tanto machos como hembras tienen cuernos, pero son más grandes en los machos. De hecho, el berrendo, ahí iba a decir que son pequeños, pueden pesar entre 35 y 60 kilos. O Oye, sea, no, no lo que yo tanto, peso ¿eh? es lo que Sí. pesa un Tú berrendo pesas promedio. 35, no No, manches. 55 kilos. No, entre 35 y 60 kilos es un Ah, máximo. yo dije ¿Sabes? 35. Oye, Sí, más o bro, menos puedes llegar a ese es un encontrar. problema de anemia. Este, y sí, de hecho, curiosamente, estos animales son los más rápidos de Norteamérica Es el animal más rápido de Norteamérica. y el segundo animal más rápido del mundo. O sea, más rápido que un correcaminos. Sí, Más rápido que un cocodrilo en tierra. sí, Más rápido que un delfín en tierra. mucho más rápido que un delfín. Más rápido que un cangrejo en el desierto. Exactamente. Bueno, la velocidad máxima que alcanzan está por arriba de los 90 kilómetros por hora. Mucho más bajo, obviamente, que el guepardo, y por eso es el segundo animal más rápido del mundo. Pero, digamos que es obvio que un animal que corre muy rápido, en realidad esas velocidades hasta tan rápidas son nada más por un tramo pequeño. Pero puede correr durante kilómetros hasta 65 kilómetros por hora. O sea, es una velocidad bastante alta, por decirlo Sí, así, no, muy pero que alta. pueden resistir por muchos kilómetros y brincar hasta 6 metros de distancia. ¿Eh? De hecho, se cree que la razón por la que se adaptaron a esto, porque como tal no tienen depredadores, o sea, como son muy rápidos, no tienen depredadores. Sí puede ser que los coyotes, los lobos, los pumas cacen crías de berrendo, pero no berrendos adultos, porque pues no les pueden dar alcance. ¿Ni dormidos? A lo mejor dormidos, sí. Pero de hecho hasta es raro que cacen crías, o sea, eso cuando son muy Cuando ya chiquitas están muy desesperados, tal vez. y se mantienen ocultas, sí. Pero ya cuando llegan a cierta etapa que ya pueden caminar, ya ni siquiera los pueden alcanzar. Pero Se los humanos cree... lo pueden cazar fácilmente. Sí, ahorita voy a llegar a esa No son parte. más rápidos que una bala, ¿eh? No son más rápidos que una bala. Se cree que se adaptaron a esta velocidad porque en esa época, cuando había muchas especies de su familia, había un animal que era muy parecido al guepardo. Y se sabe que ese animal pues también alcanzaba velocidades como un guepardo. Entonces como que su adaptación a escapar de ese Contra ese animal. específico. Pero ya no existe. Entonces como tal ya no tienen depredadores y pues por eso aún siguen corriendo muy rápido. Ahora, en la época cuando llegaron los colonizadores europeos, había muchos berrenos, así como pasó con los bisontes. Había muchos, porque los berrenos no tienen depredadores. Pobres Y los bisontes. empezaron a cazar. Ya me acordaste de los bisontes y ya me puse triste. Y los empezaron a cazar como a los bisontes. Entonces casi llegaron a extinguirse. Como los bisontes. Actualmente, sí, por ejemplo, en Estados Unidos, sí hay lugares donde los cazan. Está permitido precisamente para controlar las poblaciones, porque Sí, en porque no Estados tienen Unidos es donde hay más. Pero en México está prohibido. Están protegidos por la ley, entonces en México no puedes cazar berrenos. Órale. De hecho, sí, una vez había visto... Así que un problema de la frontera entre México y Estados Unidos es que a veces afecta un poco la migración de los berrenos, porque no pueden pasar de aquí para allá. Les piden la green card, ¿no? Les piden la green card. Se saltan los muros. Y ya, ese es el berreno. Pues nada, tendría dudas. A ver, si tuvieras que elegir
un animal para cazar a un berrendo, o sea, sé que no podrías, pero si tú te dicen, vas a tener que cazar a un berrendo sin pistola y te puedes ayudar a un animal, ¿qué animal escogerías? Un guepardo. Pero no puede ser un guepardo. Una gueparda. ¿Qué animal escogerías? ¿El tercer animal más rápido del mundo? No sé cuál sería el tercer animal más rápido. Bueno, ¿lo podrías escoger? Lo caso con halcón peregrino. Con un halcón peregrino. Oye, no está mal. Yo Puede ser. elegiría. Un galgo, ¿no? Yo elegiría una bacteria. Dijiste animal. Toma. Ah, sí, dije animal, ¿verdad? Elegiría. Bueno, un ser vivo. Con un ser vivo. Ah, qué fácil, ¿no? ¿Qué elegirías? ¿Una Un bacteria? humano con pistola. No, oye, no sería una mala idea, ¿eh? Si te dije un animal, podrías haber dicho, pues otro humano, que me ayude y a ver qué hacemos. Un humano con armas. Si tuvieras que escoger entre un animal para que sea un berrendo, cualquier animal que no sea un guepardo, que no sea un humano, o un humano, ¿te quedarías con un animal extra o con otro humano para que te ayude a cazar el berrendo? Yo creo con otro humano, ¿no? ¿Crees que Porque podrían más hacer algo entre dos personas? sí, además es más fácil que diga, ya lo cazaste, ya me puedo llevar mi parte. No te lo tengo que dejar para que te lo comas, ¿no? Ah, caray, ¿cómo? O sea, si O tienes sea, otro humano. si agarro un guepardo y le digo, cázame este berrendo, ¿qué tal si se lo quiere comer? Ah, o sea, el problema después sería quitárselo. Exactamente. Ah, ya. Bueno, pero siendo Las sincero- personas hacen lo mismo. Exacto, lo que te iba a decir. Si el vato lo caza, va a decir de, Bueno, oye, bro, pues, yo lo mira, casé. Te pago por el berrendo. Ah, bueno, sí. Eso tendría más sentido. Pero eso no en México, Acabas hijos. de- Es ilegal. Acabas de diseñar el modelo capitalista a la Acabo perfección. de darle al berrendo. Acabas de darle al berrendo. Y ya, nada, ahorita lo voy a ver, obviamente no lo puedo ver, ustedes ya lo vieron, pero me gustaría verlo, sí me causa interés. Pero ¿Y es qué una onda con los cabrita. bisontes, bro? ¿Tienes algo con respecto a los bisontes? ¿Información? Pues es el animal más grande ¿Has visto de alguno? América. No. O sea, ¿Te gustaría? en vivo y en directo, Ajá. nunca. Sí Yo- me gustaría, se me hace muy imponente. Yo vi todo un documental en su tiempo en Animal Planet con respecto a lo que le pasó a los bisontes en Estados Unidos. Y también me vi otro con respecto a los lobos, que también casi se los acabaron. ¿Has allá en visto Estados esa Unidos. imagen de la montaña de cráneos de bisonte? Sí, Sí, sí está muy triste. terrible. Pero pues supongo que debe ser una carne muy rica y una tela muy calurosa. Es que lo usaban para eso, ¿no? Para ¿Para hacerse vestir? ropa de Supongo bisonte y que para sí. comer. No, pero el que vi también mucho, el de los lobos en el Sí. Parque Nacional Yellowstone, Ajá. de que ya nomás había como 3 lobos. Entonces trajeron lobos nuevos para que se criaran. Y la gente mató a los lobos. Sí, eso también lo vi. Pero mira, Como creo el- que hoy en día ya hay una cierta cantidad de lobos, más o menos. Como el que te comenté de los que metieron manatíes a Sí, que Xochimilco. mataron a los Y que la manatíes. gente no le avisaron y los matan. Bueno, pero en este caso, con respecto a los estadounidenses, para no justificarlo con la ignorancia mexicana, a los gringos sabían que había lobos y se hicieron campañas contra los lobos. Sí, Así, sí, sí. traían Eso sí, sí lo sabía. Traían sus cartelitos Sí, antilobos. la gente, para nuestro público, la gente no estaba de acuerdo en que introdujeran esos lobos. Porque ¿cómo se dice? Sus borregos, sus Los iban a sus matar. rebaños los iban Pero no, ni de chiste, o sea, los lobos ni se les acercaban. Por eso actualmente los lobos ya no se acercan. De hecho, ya es como que de todo el mundo que los lobos saben que no tienen que acercarse a las personas. Antes sí, ahorita ya no. De hecho, en el libro de José Saramago, ¿De del viaje del elefante, Ajá. hay una parte en donde están llevando al elefante, ¿no? Y una persona se pierde. Y esa persona cuando se pierde, ve un montón de lobos a su alrededor, porque estaban en una zona de lobos. Y en toda la noche que él estuvo y así, los lobos nunca se le acercaron ni nada por el estilo. O sea, y hasta él mismo tiene un monólogo José Saramago preguntándose por qué los lobos le tienen miedo a esa pobre indefensa, a ese humano Pues sí. pobre indefenso. Y ya, y hasta se lo achacan ahí no sé si Saramago habría sabido en su tiempo eso, pero él se lo achaca a la buena suerte, así como, pues yo creo que los lobos no tenían hambre. Yo creo que los lobos están espantados. Como Ahí- viendo de, oye, ese humano nos puede matar. Sí tiene un poco que ver. En la película de Mowgli, Ajá. no hay live action de Disney, que se llama Mowgli tal cual. ¿Sí? ¿Cómo se llama el niño? Mowgli crece al lado de un lobito, ¿no? Que ese igual todo el mundo lo rechazaba porque era blanco, era un lobo albino. ¿Era por colmillo decirlo así. blanco? No, se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Hermano blanco, algo así. Bueno, entonces que cuando ya Mowgli llega con los humanos, se conoce a un cazador y todo ese tipo de cosas, se lleva al con él. Pero un día entra a la choza del cazador y ve una cabeza disecada de lobo. Y era la cabeza de su hermanito lobo. De su hermanito lobo blanco. Oye, Kipling Esa tenía un escena está problema muy con triste. No, pero eso no lo escribió Kipling. Busqué, pero no. Eso Ah, no lo no escribió. está. Esa es libertad, ¿cómo se dice? creativa. Creativa que se tomaron. Lo del cazador sí. Mowgli sí conoce a un cazador que era un mala persona. Eso sí pasa en el libro. Pero lo del lobito no. Ok. Y- Y pues nada, yo he hecho apariciones de lobos en la literatura para juntarlo con el siguiente tema del podcast, que es el libro de la semana. No tengo, creo que casi no escucho de lobos en la literatura, más que con José Saramago es el primer lobo que veo ahí.
Creo que en la Divina Comedia hay una aparición de un perro así Yo muy sé dónde hay salvaje. uno. Obviamente no hablo de Cerbero. Yo sé una. A ver. Crepúsculo. Nah, pero me refiero a libros que están aquí en la biblioteca. Libros buenos. Sí, no. Yo no juzgo a los malos libros por ser malos libros. Al arte Yo no no, bello. yo no ¿no? juzgo al arte chafa por ser arte chafa. No, me refiero a aquí. Creo que no mencionó lobo. Creo que. Sí, estoy casi seguro que en la Divina Comedia aparecen unos perros. Obviamente no hablo de Cerbero. Y tal vez en el Popol Vuh también. Pero ahí puede ser un Xoloescuincle. Sí, igual salen unos. Pero no son lobos. Sí, no creo que sean lobos. De hecho, creo que ya salir coyotes. Sí, creo que. O sea, sí estoy seguro que un perro sí tiene que salir, ¿no? Pero de ahí en fuera no. Ah, creo que Lovecraft. Bueno, ya, ahora sí vamos con el libro de la semana, Reimo. Uf. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Tu personaje de animal favorito en la literatura? Sí, o sea, Baloo. Ya. Puede ser a lo mejor la araña de Spider-Man. Eso no está en la literatura. ¿Cómo El se llama? caballo. Resonante. El risonteronte. ¿Cómo se llama? El caballo, ¿no? Rizorn- Caballo de el Quijote, ¿no? Quijote. Sí. Rocinante, se llama Rocinante, Rocinante. correcto. Ajá, Rocinante. Pueden ser muchos, hay muchos animales en la literatura. ¿Alguno tu favorito? No. Pero leíste el libro de la selva, bro. Había muchos animales ahí. Sí, pero tampoco es como que fue una muy destacable. Me gusta Bagheera. Siempre me ha gustado Bagheera. Mira, Bagheera es una buena opción, ¿eh? Sí. También está Colmillo Blanco. No es de Kipling, o no sé, pero Colmillo Blanco, el cuento Es del un lobo. lobo, ¿no? Del lobo. ¿No lo has leído? No, pero está Deberías Colmillo leer. Blanco. ¿Tú ya lo leíste? No, pero te lo recomiendo mucho. Pero a mí me gusta Te recomendar falta- libros que no leo. Te faltan libros de lobos. De lobos. Sí, me faltan libros de Te lobos. falta escuchar literatura lupina. Hay un libro tal cual. Ah, sí es cierto. Pues en Harry Potter, el prisionero de Azkaban, hay un lobo. Un hombre lobo, ¿sabes? Es un hombre lobo. Cuenta, ¿eh? Cuenta. Sale cuenta. hasta el final y casi no le hacen caso, pero ahí está. Pero, no, es un perro. Canuto es un perro. Sirius. El otro, Sirius es un perro, Black ¿no? es un perro. No es un lobo. Es un perrote. ¿Qué, Un qué perro. raza de perro es esa? Bueno. ¿Qué raza de perro es el perro más parecido a un lobo? Es que muchos. Como Pero los así que tú husky. dijeras, este es el más parecido a un lobo. Como los husky. Nah, bueno, pero los husky son cosas tiernas. Yo hablo Los algo que tú perros digas, esta cosa lobo. me puede matar. Los perros lobo. ¿Los perros lobo existen? Son cruza entre perros y lobos. Yo me imagino un perro que cuando ve la luna se transforma en lobo. Ya. Y son los perros lobo. Yo me traumé porque había un programa que se llamaba Cuando los animales atacan. Ajá. Me suena, pero no. No, creo que lo pasaban. No me acuerdo si en Discovery o en Animal Planet. Hace muchos años. Lo he buscado, pero nunca me aparece nada. Hicieran como recreaciones de gente que ha sido atacada por animales. Pero uno de los animales que más salían eran perros lobos. O sea, que literalmente eran Bro. Ajá. perros. Eran salvajes, si no me equivoco, porque eran como de perros ferales que se cruzaban con lobos. Y siempre los perros luego terminan siendo muy agresivos. Porque son en parte lobo. Pero bueno, si te pones muy estricto, bro. Pues sí, Cualquier los libro que hable lobos. sobre perros, Sí, habla sobre lobos. Yo lo sé, bro, pero me refiero a ese tipo de. Ah, o sea, tú dices, según te digo, un hombre lobo es un hombre perro. No. Un hombre perro es un hombre lobo. Pero todos los hombres perros son hombre lobo. Pero no todos los hombres lobos son hombres perros. Ok. Sí, no, de hecho, cabe destacar que ya pronto, yo creo que a lo mucho al siguiente mes, vamos a traer ya la reseña de Harry Potter. No la he querido traer al público porque no quiero reseñar cada libro de Harry Potter. La verdad, tampoco son la tercera maravilla del mundo como para andar reseñando cada uno. Pero, ¿qué? Y J.K. Rowling nos está escuchando. La señora J. Transfóbica Rowling. ¿Te refieres a ella? Sí, me refiero a No ella. tengo problemas con J.K. Rowling, A mi parecer me cae bien. Ella sabe separar al artista de su obra. ¿no? Yo sé separar A él su no le obra. gusta su obra. Pero el artista me cae bien. Pero no me gusta, su obra es una asquerosidad, pero concuerdo con su ideología, ¿no? Funado a mi amigo, ¿eh? Y ya. También Raymond, tengo entendido. ¿Mm? Concuerdas con la ideología. Bueno, Pero no concuerdo contigo. pero no concuerdo contigo. No, sí, No, independientemente de los lamentables comentarios de J.K. Rowling, sus libros son buenos, pero no tan buenos. A mi parecer, Harry Potter no se sostiene sin sus Sin su películas. bastón, ¿no? Sin sus 2 pies. Está bien, bro. Harry Potter no se sostiene sin sus películas, pues. Como siento que le puede pasar. Como siento que no le pasa al Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es bueno, independientemente de su película. Narnia, por ejemplo, ¿tú crees que Narnia se sostiene sin su película? O sea, alguien que empieza a leer Narnia, pero nunca haya visto las películas, ¿crees que le guste? Sí, en parte. En lo personal me gustan mucho más las películas.
porque los libros sí están muy dirigidos, o sea, Niños. obviamente porque los leí ya más grande, los libros sí están dirigidos a un público Más pequeño. más pequeño, pero sí son bastante interesantes. Bueno, pues sí, igual con Harry Potter creo que no se sostiene sin su película. Creo que es un buen libro, pero sin las películas es un... O sea, es un gran libro con las películas. Porque de hecho ahorita que estoy leyendo El Cáliz de Fuego, una escena increíble en la película que lo hicieron muy perfecto es cuando llegan las otras academias. Ajá. Que vienen los rusos y pegan con los bastones y las presentan. otras que bailan muy bonito. Sí, eso está increíble. En el libro, sinceramente, no está tan magnífica esa escena, ¿va? Entonces sí, siento que con la película es un gran libro, sin la película es un buen libro. Un buen Ok. libro, un buen libro. Pero bueno, Raymond, esta vez traigo una recomendación para que nos deseurocentricemos y nos desamericanicemos y lleguemos a la parte asiática, Nos porque claramente asiaticemos. Oceanía no existe en este mundo. ¿El qué? Porque claramente Oceanía no existe en este mundo y nunca Es vamos a un traer libros océano. sobre Oceanías. ¿Conoces algún escritor oceánico? A Tritón, ¿no? A Poseidón, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, no. Eh, este libro en específico que es How Do You Life de Gensaburo Yoshiro. Esta edición en específica es de Montena, perdón. Y mira, por si lo quieres, tiene ciertos dibujitos, de hecho. Está muy cool. Lo traigo en específico ya ahorita porque ya estamos en junio. Y muy próximamente se va a estrenar su película de ese mismo libro por Estudio Ghibli, que es el mismo estudio que hizo la de El Castillo Vagabundo, la de Mi vecino Totoro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, justamente creo que es una recomendación de libro muy buena por si quieren ver la historia antes de que salga la película y ver que también la adapten. ¿De qué va How Do You Life? Pues creo que no hay necesidad de tanto reseñarlo porque literalmente va de eso. Es un niño de primaria, o de secundaria. No, sí, entre primaria y secundaria, que a través de su tío se escribe cartas y todo el libro te hace una pregunta y todo el libro va sobre eso. Es una simple pregunta a todos los lectores que es, ¿y tú cómo vives? Simplemente te muestran pequeños segmentos de la vida de una persona en los que iguales tú puedes discernir si está bien o está mal, en los momentos que hay que actuar, en los momentos que no hay que actuar. Me parece muy bonito las referencias que trae en las diferentes cartas, porque hay cartas en las que se menciona a Copérnico. De hecho, nuestro protagonista que se llama Coperu va a recibir su nombre por Copérnico, porque así se dice Copérnico en asiático, en japonés. ¿Cupero? Coperu. Entonces, Copérnico de ahí viene. Imagino que es Nicolás Cupero. No, Nicolás Coperu-san. O Sí, Kun. yo creo que va a ser. Sí, bueno, Copérnico sale aquí también. Bueno, referencias históricas a Copérnico, referencias históricas a Napoleón Bonaparte y muchas otras. De hecho, creo que el capítulo que a mí más me gustó es donde te ponen al niño como la de Jojo Rabbit. O sea, que el niño como que idealiza a Hitler y después se da cuenta que no está tan chido Hitler. Ah, pues en una parte como que Coperu idealiza a Napoleón Bonaparte. Y su Ok. tío le dice, oye, sí Napoleón fue alguien muy valiente, muy padre, pero pues también hizo estas cosas, ¿no? Napoleón Bonaparte tampoco fue tan chido en esto. Y ya, entonces pues se los recomiendo muchísimo, es un gran libro, no tiene, esta diferencia de muchos de los otros libros, este no tiene límite de edad, yo creo que lo puede, cualquier persona que ya sepa leer se lo pueden recomendar, o sea, es para niños, definitivamente es para niños, incluso tiene dibujitos entre las páginas como para que se puedan dar una idea, o sea, es para niños totalmente, pero le pasa a esta paradoja que a veces tienen cosas como El Principito, que a pesar de ser escrito para niños, como contiene preguntas tan básicas para que cualquier niño lo pueda entender, a veces la pregunta que se vuelve tan básica se vuelve muy trascendental. Y una pregunta tan básica como ¿por qué el tren saca humo? ¿Por qué Napoleón Bonaparte hace esto? ¿Por qué la gente sigue a ellos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Se vuelven tan trascendentales que los mismos adultos no tienen respuestas para ellas. Entonces, pues aquí está. Y yo creo que la pregunta principal y más trascendental es ¿y tú cómo vives? Es la pregunta que su tío le hace al niño de que Coperu, ¿tú cómo vives? Para que vaya reaccionando cómo debe vivir ante la vida. Y es la pregunta que yo creo que todo el mundo se debería hacer aquí, para que cada quien piense si está viviendo una vida. Ya yéndome un poco más filosófico, la pregunta creo que la hizo Platón o Aristóteles. Ay, aquí sí, no sé, pero definitivamente lo dijo uno de los tres grandes, que es de cómo saber que una vida es, o sea, qué es una vida bien vivida. Así que esa es mi recomendación, Gensaburo Yoshiro, para salirnos un poquito de la parte europea, porque he traído muchos europeos últimamente y muchos latinoamericanos, obviamente, porque somos de aquí. Pero ya voy a empezar a traer literatura asiática. Yo creo que ya la necesitamos. Así que, ¿qué piensas, Raymond, sobre esto? ¿Te gusta Estudio Ghibli? De las películas, ¿no? Se me hacen películas, se me hacen muy entretenidas. O sea, Sí. hablas de sus películas, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí, de ellos no, Estudio Ghibli no se libros Sí, ni no. nada de eso. Sí, sus películas. Mira, te soy sincero. No son películas de las que vea y diga, me Qué bonito. quiero verlas una y otra vez. Las he visto a lo mucho 2 veces y eso no las he visto todas. Pero sí recuerdo que me gustaron mucho. Aunque
sí están un poco raras en algún punto, hay cosas que cuestan trabajo entender, Son muy filosóficas. pero están Son muy muy buenas. La verdad, filosóficas las la cosas trama de de la la Biblia. película es bastante buena, así que pues sí me gustaría ver eso, sobre todo pues por la propia pregunta, ¿no? Sí te pone a pensar muchas cosas. ¿Y tú cómo ves? ¿Tú cómo contestarías? Si tuvieras que contestar esa pregunta, si un niño pequeño se te acerca y te pregunta, oiga, señor Ramón, ¿y usted cómo vive? ¿Qué le contestarías? Hay dos formas de contestar. Una para desanimarlo. Digo, una para no desanimarlo y la real. A ver. Nada, no es cierto. No, pues no sé cómo le pregunto. No sé Bueno, cómo es que contestaría. ese es uno justo de las problemáticas. No está bien que no lo contestes, porque es justamente los problemas que Gensaburo Shiro trata de decirle a la gente. ¿Tú estás de acuerdo que si quieres comprender realmente cómo funciona, pues ahorita que estás estudiando biotecnología, una PCR, Ujú, pues tienes que poder contestar la pregunta de qué es una PCR, ¿no? ujú. Y también si quieres saber cómo funciona la tecnología del DNA recombinante, tendrías que saber contestar la pregunta de cómo funciona el DNA o ¿O qué qué es es, el no? DNA recombinante, Ajá. ¿no? Entonces a Gensaburo Shiro yo creo que se le hace muy interesante hacerle la pregunta a la gente, oigan, ¿cómo es que no pueden responder cómo viven y viven? ¿Sabes? O sea, es como de verdad, has estado haciendo tanto tiempo, durante tanto tiempo de tu vida, algo sin siquiera saber cómo funciona, que claro, no es la única cosa que el humano hace sin saber cómo funciona. Hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionamos. Al fin y al cabo, el universo solo es una interpretación hasta donde le podemos dar interpretación. Pero Igual la vida. y la vida. Entonces Gensaburo Yoshiro solamente te pone de que, mira, si partes desde el punto de poder darle una explicación a por qué vives y para qué vives, posiblemente puedas tener una mejor vida, más dirigida hacia donde la quieres llevar. Porque si solo te dejas ir por un río de la que es la vida, pues puedes terminar en aguas muy escabrosas. Es que sí, siento. Creo que sí dijiste lo correcto con la parte de si quieres explicar esto, pues tienes que saber qué es esto. O sea, si quieres saber cómo funciona, tienes que saber qué es. Pero creo que el concepto de vida, no solo el qué es algo vivo y qué es algo no vivo, Correcto. sino el hecho, o sea, ya desde la parte humana de qué es vivir o a lo mejor qué es una buena vida, es Correcto. como que lo difícil, ¿no? Por eso está como que difícil contestar esa pregunta. Porque quizás unos pueden decir que lo correcto es vivir feliz, otros pueden decir que lo correcto es ser productivo y ese tipo de cosas. Entonces creo que eso va a depender mucho. Claro, pero aunque siendo sinceros un poquito más con respecto a Gensaburo Yoshiro, es que si bien la pregunta de qué es una buena vida, que es uno de los tres grandes, porque no Ujú. sé si es de Sócrates, Platón o Aristóteles, sí trata de definir realmente una cosa definitoria para todos los demás. Gensaburo Shiro no trata de decir de cuál es una buena vida, sino que únicamente, bro, si para ti una buena vida es jugar fútbol, ¿por qué no estás jugando fútbol, sabes? O sea, si para ti una buena vida es estar con tu familia, ¿por qué no estás con tu Sí, familia? sí, 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 sí. Entonces, y tú cómo vives es un poquito más solamente para decirlo de que ya que tú definiste para ti cómo deberías vivir la vida, pues ya es una guía, bro. O sea, no sé si sea como la mejor forma, pero hazlo. Entonces, es muy bueno, la verdad. De hecho, el libro, tal Oye, ya cual, vi que no está muy extenso, tiene muy no, poquitas no, páginas. tiene muy poquitas páginas. Y Por el muy grueso texto que se está pueda ver, muy mm, distribuido, o sea, es que es para. Ahora sí que se supone para cualquier que es para persona. cualquier público, ¿no? Cualquiera puede leer. Y de hecho, solamente. O sea, no es spoiler, de verdad, no es spoiler. Créanme que no es spoiler. Bueno, que se pueden ir en este instante si quieren. Pero les voy a leer la última línea del libro, ¿ok? Para que entiendan que no. O sea, ¿a dónde quiere llegar el libro? Literalmente dice: Coperu, que es nuestro protagonista, ¿Protagonista? Coperu empezó a vivir acorde con estas ideas. No les voy a decir qué ideas. De hecho, tampoco el libro lo dice. O sea, con las ideas que ya leíste durante todo el libro. Coperu empezó a vivir con acorde a estas ideas. Esta larga narración concluye aquí, pero me gustaría terminar haciendo esta pregunta. Y ya, y termina así. ¿Y tú cómo vives? O sea, que aquí a lo largo de todo este libro te enseñan la forma en que Coperu logró responder a la pregunta de cómo vive. Él entendió muchas cosas que no entendía de su vida, no entendía por qué funcionaban las cosas así, las entendió y Y la entonces ya siguió, podía ¿no? tener una vida más, ya podía tener una vida más guiada. Y yo creo que Sí. es una buena pregunta para que la gente se haga. Que sí se hace muy interesante. Sí, y pues nada, Raymond, ¿te parece si vamos a las conclusiones? Conclusiones. Bueno, de entrada recordemos que cuando un producto, proceso o algo tenga la palabra bio es precisamente porque está implicado que proviene o requiere la participación de pues la materia viva, ¿ok? Correcto. Directa o indirectamente. En este caso los biocombustibles son una alternativa que pues viene a reemplazar o a suplantar o ayudar incluso al uso de los combustibles fósiles, que como sabemos son dañinos de cierto modo, pero pues son lo que tenemos ahorita y es importante cambiarlos. Sí tiene sus ventajas, digo, sí tiene sus desventajas, obviamente, dependiendo del biocombustible y del enfoque que se le va a dar. Pero de entrada el hecho de que sea algo que se puede obtener de residuos, algo que se puede obtener indirectamente de lo que ya usamos, entonces pues ya lo convierte en una alternativa ideal para pues como convertirse en fuentes de energía mucho más pues amigables con todo el ambiente. Correcto. Yo simplemente concluiría con que los biocombustibles
han estado desde hace mucho tiempo aquí, así como la biotecnología ha estado desde muchísimos años atrás, siquiera de que la gente supiera que existía. Y si o sea, otros combustibles han tomado la delantera, a veces no es tanto por su eficacia, sino por otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo entiendo lo muy difícil que es. Incluso hay un video perfecto de este señor Crespo que lo sintetiza muy bien, que a veces tú reducir tu propia huella de carbono es inútil. O sea, debes estar muy, muy comprometido para reducir tu huella de carbono y aún así tu huella de carbono es nada comparada con las demás. Oye, yo sé lo difícil que es. Entonces, Pero, pues, bueno, o igual tú dime si estoy mal. Pero muchas veces si nos quedamos con la idea de que es que si yo cambio, si yo trato de reducir mi huella de carbono va a ser inútil. Pero si 10, 20, 30, 200 personas piensan lo mismo, pues ahí está el problema, ¿no? exactamente, y justo eso para lo que iba a ir, que si todos vamos hacia la misma, porque creo que es lo que está pasando actualmente con el cambio climático, creo que todo el mundo ve muy imposible que se cambie el cambio climático, o sea, que revirtamos el cambio climático, porque tenemos que ponernos todos de acuerdo. Entonces como que todos dicen, no, pues si yo voto que sí, pero todos los demás votan que no tiene sentido. O el Pero típico, si las grandes empresas lo hacen, no lo hacen, entonces porque yo sí lo tengo que hacer. bueno, ese es otro pensamiento que también va pegado a otra cosa, pero yo voy más que nada hacia el sentido de que si mi cambio es tan insignificante y no voy a conseguir nada, no, o sea, que tú no hagas nada, sí es parte de eso, o sea, sí es parte de estar ayudando al lado contrario. El hecho de que tú estés intentando, aunque sea algo muy poquito y aunque sea una huella de carbono muy insignificante, si conseguimos que mucha gente consiga tener ese mismo pensamiento, pues podríamos hacer un cambio. Esto Pero ¿cuál es, es la manera de empezarlo? Únicamente así. O sea, ¿cuál es la manera de conseguirlo? Así. O sea, que alguien que crea, que alguien se le olvide que es tan insignificante su propósito, que consiga convencer a los demás. De otra manera, no hay forma. O sea, si seguimos creyendo que no vamos a conseguir un cambio, pues no hay forma. O sea, literalmente tiene que haber un loco que diga de, pues yo sé que no tiene sentido hacer esto, pero pues vamos a atacar hasta que mucha gente se le una y lo logre. ujú. Entonces, pues nada, o sea, el cambio tiene que empezar por alguna persona y no hay nada que evite que pueda ser tú el que inicie ese cambio, Este es el ¿no? tipo de situaciones en las que no puedes decirte, no estoy a favor ni en contra, porque si no estás a favor, Pues estás en inevitablemente contra. estás en contra. Hay situaciones que son así y esta es una de ellas. Claro, no todas son así, pero esta definitivamente es Exactamente. una de esas. Y, y creo que el tema, aunque fue biocombustible, se acerca mucho a la importancia con mantener evitar el calentamiento global. Y creo que How Do You Live, que es el de Gensaburo Oshiro, también ayuda mucho a pensar y a recalcar ese pensamiento que la gente tenga de que cómo estás viviendo tu vida y qué vida esperas tener dentro de un par de años. E incluso para la gente que tenga, porque no todo el mundo lo quiere, pero la gente que desee tener una familia, hijos, pues que incluso pueda pensar en qué tipo de vida planeas dejarle a las demás personas. Entonces, pues nada, este es un podcast más que nada para reflexionar con respecto a qué podemos hacer para ayudar a las siguientes generaciones, ¿no, Raymond? Exactamente. Y pues creo que con esto podemos acá. Puedes dar una frase motivacional que diga, sé como un berrendo. Sé como un berrendo, la vida, la tristeza de la vida trata de alcanzarte, pero tú eres más rápido. Excelente. Pero si Pues, la tristeza es un jaguar, ya valió madre. ¿no? Un Un jaguar. leopardo, perdón. Un guepardo. Un guepardo. Exactamente. Y pues nada, esto sería todo. Prometemos traer pues gente que nos ayude a ampliar un poquito Ambientales y más el tema. químicos. Ambientales, químicos, quien Tenemos sea ambiental y un necesario. químico. Y pues nada, los esperamos para el próximo capítulo. Hasta luego. Bye.